Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Abrite el vino, que ya empieza Ciencia del Fin del Mundo, el mejor programa en 102 años de radio. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar, descargarte nuestra aplicación para Android, en TuneIn o en Radio Cat. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud, y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Radio Monk. El aire se crea. Nuevo grupo aceptado, por la tarde conectamos. Solo entiendo de esta cueva, proyecciones le di felpa. Villamecos arropados, digitales y estafados. Que caminábamos tan tranquilos, conversando sobre un mundo sin sentido, siempre con estilo. Voy andando para el centro, no lo puedo evitar. Hay algo crujiente. Justo en el último segundo que me quedaba, terminé de hacer la publicación en Instagram de que ya estamos en vivo. Realmente, no terminé, era mentira, me faltaba escribir una cosa. Pero bueno, estamos acá. Estamos al aire. Estamos al aire en Ciencia del Fin del Mundo. Eso siempre es un montón. El programa que sale todos los martes de la historia desde el año... 2020. Desde el 2020 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y que hoy no cuenta con su tradicional conductor, conocido como Juan Manuel Carballeda. Ya lo de tradicional conductor me parece que ya caducó. Bueno, en el 2020 ser, antes de Cristo era el tradicional conductor. Durante 4040 años fue el tradicional conductor. Pero bueno. Con interrupciones. ¿Cuáles? Sí. El lapso del menos 232 al 1500 se ausentó por viajes varios. Sí, claro. Y tuvimos ahí unos 1800 años sin conductor. 1800 años sin conductor. Longevo igual el conductor, te digo, ¿eh? Bueno, la realidad es que está en Francia. O sea, si la semana pasada estaba en Bélgica gastando a nombre de Ciencia del Fin del Mundo. Ajá. Por eso no lo hablamos con él. No, es nos verdad, olvidamos. es verdad. Pero eso No la lo semana que hablamos. viene No lo acá. En vivo. Es más, no digamos nada porque él obvio no está escuchando. Está ahí en Francia tomando champán, comiendo Chateau Richelieu. comiendo un baguette. La gente está muy contenta con no sé si ustedes ven, la nueva disposición de las cámaras. La nueva disposición es está muy buena. buena. Está viendo muy buenas repercusiones en YouTube, porque ahí es donde están viendo con cámaras, porque si están escuchando la No se radio, ve. que es lo que se hacía antes con la radio. Y lo que hace mucha gente, porque nosotros creemos que solo nos escuchan los que están en YouTube, y no es así. Yo hablo todos los días con gente en la que calle. me dice... Te paran y La te gente dicen, me para y me dice, Dito. La gente me dice. Por ejemplo, Federico Angelomé me lo dijo la otra vez en la calle. O sea, vino al programa, pero cuando salimos me lo dijo parado en la vereda. ¿Te das cuenta? La gente en la calle te para decirte, Dito, yo escucho Ciencia del Fin del Mundo por radio. sin verlos. Exacto. Hace bien. Hace bien, porque La la verdad verdad que para lo que hay que ver. Bueno. Bueno, y Hablo por mí. antes de Yo empezar también, con por el programa de hoy, queremos preguntarle... No, para. Pero ya empezamos con el programa Pará, de hoy. no, ¿Cómo no. antes de empezar? No.
Ahí va. Lo primero que hay que hacer en este día es saludar a nuestra compañera Erika Es Antón, verdad. porque el día de hoy es su cumpleaños. Así que por Que favor, se saluden para mi cumpleaños. ¿te gusta? Feliz Ya, cumple. disfruto un montón. Bueno, entonces saluden a Eri en todas nuestras redes sociales, @ciencia_fm, o si están acá en el chat de YouTube también la pueden saludar. O suscribirse a Ciencia del Fin del Mundo Claro, en homenaje Que a la compañera. es el mejor regalo de cumpleaños que Un les regalo pueden hacer. hermoso para mi cumpleaños sería que tengamos de repente un Montón de suscriptores nuevos. Yo quería, ahora sí, hablar de 3 cosas muy, muy breves. Ajá, la ok. primera es que en nuestro camino, nuestro objetivo es liberar al mundo de la tiranía del centro del mundo. Sí. Es correcto. Nosotros ya liberamos la radio, ya liberamos Twitch, ya liberamos... 2 barrios porteños. liberamos, ¿cómo se dice? El mundo editorial con la Total, producción de nuestro también. El libro. pequeñísimo mundo editorial sobre el que tenemos Algo de influencia. influencia, que es básicamente las 17 personas. Liberamos la base naval de Mar del Plata. Es verdad. Vencimos al ejército. Vencimos. para fuerzas Hemos liberado armadas. universidades nacionales. Hemos liberado universidades nacionales. Bueno, y ahora vamos a tener 2 objetivos nuevos. Sí. Uno se va a dar, ya lo anunciamos, el sábado 13 de mayo en la cuna de la oligarquía. La cuna de la oligarquía En la argentina. sociedad Tal rural cual. argentina. Lugar que huele a bosta. Como dijo el otro día La Martín patria. Coban, cambiamos botas y bosta por libros y cultura, algo así. Dijo, no sé. Bueno, muy bien. Muy iluminado, Martín Coda, se lo ve. Muy ontológico, ¿no? Muy hermenéutico. Bueno, vamos a liberar a la sociedad rural argentina, no liberar, realmente vencerla, porque no hay que liberarla No hay de que nada, hay que liberarla de nada. vencerla Bueno, en su no. propio territorio. Tal Ajá. cual. O lo que también se dice ganarle de local. Claro, en un evento que ellos no organizan ellos, se hace en su predio, que se llama Feria del Libro, un evento que suele ser bastante afín a la sociedad rural, hay que decirlo. Sí. Pero bueno, vamos a estar ahí dando la lucha. La pelea. Sí, El batalla. sábado, Tal Vamos a copar la Feria del Libro. 13 de mayo a las 15 horas. Es correcto. Pero para eso necesitamos que Están- vayan, que a vengan. copar En el con stand nosotros. 602. El stand del Ministerio de 602. Ciencia, Ministerio de Educación, TELAM, comparten un stand. Ajá. Muy Ahí estaremos notorio. el 13 de Dani mayo. ya estuvo ahí Estuve el haciendo Es sábado verdad, pasado. liberando Una avanzada. al centro del Haciendo mundo. una avanzada, Ujú. ahí con rosas a la Haciendo un cabeza. poco de reconocimiento de territorio. Reconocimiento de Decimos en terreno. la jerga. ¿Pusiste el loguito de Ciencia del Fin No del Mundo? puse loguito. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Podía haber. No puse No, loguito sí. ni mencioné siquiera Ah, Ciencia del Fin del Mundo. ¿Te das cuenta? Uno Sí. les da tanto. Sabemos a qué mencionó, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Y lo otro va a ocurrir esta noche. Esta noche, ustedes conocen un medio de comunicación que Se viene. se llama Atenti. televisión. No, no sé. Podés. De hecho, se llama Se televisión viene. digital. Se reviene, ¿eh? Se viene, o Pero sea, hay que lo pagar próximo. para tener esa Claro, televisión ¿cómo digital. hago? esta justo no hay que pagar. O sea, Oh. si para el Mundial, para que no te canten los goles de Argentina antes, te compraste el pituto ese de la TDA, no sé cómo Pará. se dice, ¿antena? O agarraste una. Igual también papa. podías hacerlo con Con una- un cable que te sobrara, podías Yo de hacerla chico bien. hacía eso cuando No, no pero tenía no con la cable. aguja de tejer y la papa. Y esa. No con la no, aguja de no la abuela, funcionaba, sino. No funcionaba. Funcionaba o sea, funcionaba, rari. pero veía... No, o sea, Funcionaba era una raro. paja. Sí, Bueno, funcionaba o si raro. tenés una tele que ya la tienen, porque muchas teles nuevas ya vienen Ya con la vienen. antena Ah, de ¿sí? TDA, claro. Bien. Bueno. Creo que desde el 2014 en adelante vienen todas con la antena Vienen- de TDA. La cuestión Viene con sintonizador, pero hay que Eso. ponerle una antena. Claro, Ah, ahí bueno, va. ahí Claro. está. Que la compras y bueno, hoy ya no llegan a comprarla. Pero no pasa nada, Seguro para la compraron los por el próximos Mundial. miércoles. Claro. Si la compraron por el Mundial, sirve igual. Y en el canal 22.5. No 22.5. entiendo bien cómo Qué es el bien. tema de los canales. 22.5. O sea, en mi tele, cuando Vaya a tenía saber. tele, pues ya ni tengo No tele. había coma. No había comas en los canales. Pero bueno, la sé que coma. ahora hay. Ahora No sé. hay coma y en el canal 22.5 va a estar cuando esté comenzando el próximo día, el 4 de mayo. No, el 3, porque hoy es El 2. 3 de mayo, es correcto. Cuando Empezamos comience a el las 3 de mayo 00. a la medianoche, Ujú. los lamentamos mucho por ustedes, verdaderamente, pero ahí vamos a estar conquistando, colonizando, no, porque no hacemos esas cosas, liberando Liberando. a el televidente
argentino Mundial y mundial. ¿Por qué no? Sí, Ah, en China total. se mira mucho TDA. En China así se mira mucho Canal 22 y medio. Sí, Así sí. no que, se entienden todo. vamos a estar en la televisión. En la tele. ¡Mamá! Mamá, estoy en la En la tele. tele. En la tele. Así que Ciencia del Fin del Mundo, OCHD. Bueno, Ciencia del Fin del Mundo, versión trasnoche de la tele, 22 y medio de la TDA. Sí, a las 24 horas o 00 del miércoles. A las 00 es justo el peor horario Ay, es para terrible, explicar para qué día confundir. A es. las 23:59 de esta noche. Claro, o a las Gasté un 0001. montón de caracteres No, en Twitter pero- para decir qué día era. ¿Entendés? ¿Qué El problema momento es que- Bueno, salía? hoy 23:59. Hoy a la noche, viejo. Prenden la TDA, Sintonizan. esperan un minuto, Sí. que se haga miércoles y nos Y ahí va. Bien. Y lo último que quería decir antes de pasar a... Yo tengo otra cosa para decir, pero decilo vos y después vemos si es lo mismo. Ah, bueno, quiero que nuestros oyentes, que evidentemente son muy fanáticos de Ernesto Muy Tenenbaum, fanáticos. nos digan si ese señor, que se hace llamar periodista, dejó de robarnos la cortina. Es lo único Yo lo que pensé quiero para saber hacer. es si lo hizo realmente en respuesta a los, Claro. a los fin Y del si- munder y que le si escribieron. dejó de hacer el cantito. El turururum, que es lo más turururú. importante. Ojo, que además en cualquier momento viene un invitado y es un infiltrado de él, porque no sé si vieron el otro día, infiltró a una chica en un micro de la cámpora, Ernesto Tenenbaum. Ajá. Mira. No, no es broma esto, que No, estoy no. diciendo. Lo No. dijo así. Y se sorprendió mucho de que no eran monos salvajes y que sabían discutir. Tal No es cual. broma, ¿eh? No es broma lo que estoy diciendo. No, me lo perdí. Me lo perdí porque no escucho personas que plagian las decisiones artísticas de mi programa de radio. Y la otra cosa, porque aparte nuestro programa es tan escuchado, que es obvio, Ernesto, es obvio que te lo sacaste de nuestro programa. Como no, mucho contenido también. Tal cual. No, sí, no sé si Ernesto, olvídate. porque no lo escucho. Pero otros ¿viste medios. Pero que- otros medios sí roban Se contenido de filtra Ciencia del Fin del ahí Mundo. un montonazo. contenido exclusivo. Exclusivísimo. Y lo otro que quiero aprovechar para hacer un anuncio, que es que ya que a ustedes les gustan tanto los trenes y Ciencia del Fin del Mundo, queremos que sepan que vamos a estar en la feria de Villars Cultural. Villars, el pueblo al que muy recientemente ha llegado el tren después de 30 años. Y la madre de Juli. Y no casualmente, mi mamá, en una feria cultural de este pueblo tan querido por este equipo. Así que Ciencia del Fin del Mundo va a estar ahí y ustedes... Con la mamá de con Juli. mi mamá. Y ustedes deberían hacer lo mismo y venir a comer tomates de la huerta de mi madre, mamá. de mi mamá. Sí, muy Bien. bien. Vengan. Allí está. Yo por lo menos voy. Perfecto. Muy bien. Y Si vos estás, todo va a estar bien. bueno, muy velozmente, porque Sí. estamos muy tarde de tiempo. Muy tarde. No. Yo Ya. tengo para Bueno, hablar 7 minutos. no- Real. No, Real. yo tengo para hablar bastante igual. Depende de cómo lo encaremos. Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé por qué no tengo la grilla. Ah, bueno, la podrías buscar porque está. Pero Puedes Mirá. entrar al drive y está, Ay. puedes entrar al celular y está. Yo qué fiaca. dejo todo cargado. Pero bueno, igual yo lo sé, porque Perfecto. obviamente no son tantos. Vamos a primero estar escuchando al doctor González Maglio, más conocido como Dani. El hombre definitivo. Como qué hombre, Dani, qué hombre Maglio. Hablando de la resistencia a la insulina, puede ser. Sí, Que Así es es. un movimiento es político. un movimiento, sí, sí. El movimiento- la Después está la resistencia. revolución, Resistance. la revolución del glucagón, pero ese es otro. ¿La revolución de lo que ¿Del glucado? El Yo siempre le dije, bueno, después vamos a hablar de el Sí, acento la- en un la- lado o sí. en el otro. Como la gente que dice estadio o estadio. Estadio no existe. Bueno. Mira, para mí es una grieta FFIB exacta, es la que hay acá. Está bien. Entre estadio y Ponelo. estadio, Claro. entre glucagón y La grieta es glucagón. entre los que entienden qué Y los es que dicen FFIB pelotudeces. y todo el resto del mundo. Zen y todo eso. Bueno, y después quien les habla va a estar hablando del Mundial de Ajedrez que terminó el domingo, que Rosca. tuvo... ¿Qué pasó? Rosca. El título es Impresionante. es Rosca, Pandemia y Guerra. Ah. Así lo titulé. Ah, muy bien. Porque realmente estuvo muy cruzado por la pandemia y sobre todo por la guerra en Ucrania, pero también mucho por la pandemia y por mucha rosca entre la FIDE y ahí el que hasta hace poco era campeón del mundo, Bien. Magnus Carlsen. Y por último, Y por último, la la, tan doctora ansiada María
columna de la doctora Julieta. María. Que se llama al revés, ya No lo me sabemos. llamo al revés. Y no lo vamos a debatir. Dios, yo estoy al derecho dado vuelta a estas voz. Qué lindo. Una columna sobre limones. Bien, en homenaje a la banda de En homenaje a la Carva. banda de Carva, los limones. Los limones. Trajo una micro, y en homenaje a Carva también, trajo una micro columna de 3 minutos 45 segundos sobre limones. Bien, Lemons. Bien. De Lemons. Y, como ya saben, en nuestras redes, que son todas @ciencia_fm, entre ellas hay una particular que se llama Telegram. Telegram. Que es rusa y no tiene nada que ver eso. Fin del Fin. dato. Lo que quería decir es que en Telegram siempre votamos con qué canción vamos a empezar el programa. Y esta vez, como no podía ser como ayer, como no podía ser de otra manera, ayer fue el Día del Trabajador. Así es. Con lo cual, dijimos, el programa está dedicado a ciencia y trabajo. O sea, la relación entre ciencia y trabajo. Así que decidimos elegir entre canciones que hablan de los trabajadores, etc. Ganó la que menos quería yo que gane, voy a ser Pero sincero. está bien también. Pero es lógico que gane, porque Está tal vez muy es la bien. más representativa de Exacto. nuestro país, de nuestro pueblo. Y, así Y es la que siempre gana en este tipo de situaciones. Es verdad. Es como la que tenía que ganar, la Claro, obvia. Sí. Así que vamos a escuchar Homero de Viejas Locas en homenaje a los trabajadores y trabajadoras del fin del mundo que todos los días se levantan a poner el pecho para construir Hay una quienes patria trabajan de noche, libre, Sí, todos justa, los días. soberana. Bueno, pero se igual se levantan, levantan. no Se dije de levantan. a qué hora. Bueno, en fin, vamos a escucharlo. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así. La vida del obrero es así y pocos son los que van a zafar.
qué hacemos ciencia? ¿Para qué? Averigualo en Ciencia del Fin del Mundo. Bueno, nos acabamos de enterar que parece que mientras está la tanda, nos vemos también. Sí. O sea, como en blanco y negro. Pero así que se pueden burlar de lo que hacemos. Estábamos comiendo sándwiches. Sí. No hay por qué negarlo. Y saludando al Vasco, que pobre, Pobre. Recuperado. pero- ya está recuperado, pero tuvo un dengue, Un dengue terrible. tremendo. Un dengue así que, galopante, diríamos. bueno, nada, nos alegramos de que ya esté entre nosotros nuevamente y sin fiebre. Y les pedimos, por favor, que se cuiden. Sí, Ya por está. favor, Es difícil chicos. cuidarse del dengue. Sí. Es Bueno, difícil. Pero bueno, ojo, repelente. repelente por ahora, hasta que no esté vacuna, etcétera. Igual ya, repelente, ahora con esta descacharrar. temperatura debería en breve. Igual, viste, en pero cualquier igual momento no. sale Anaya y te tira un 30 Ay, grados sí, y... sí. Claro, Vamos a ver ese qué es dice el hoy. problema. Vamos a ver qué dice No, hoy. no quisiera decirles lo que dijo, pero bueno, ya se van a enterar. Hay spoiler alert. Sí, ¿Va a spoiler. ser calor? ¿Va a ser mucho frío? No, ¿Va a ser tipo tormentas y...? no, el tema es que, bueno, no importa. Horripilantes. Ya se Nos van a vamos a enterar. Pero el problema con el tema del dengue es que ya están adaptados al frío, Claro, además. tal Y las larvas ya no se mueren. Tal cual. Y- Por eso es muy importante descacharrar, incluso aunque haga frío. Descacharrar. A descacharrar, todo a el descacharrar. Descacharrar. Ah, descacharrar. Cantaba García Lorca en sus poemas. Bueno, Sí, Sí, porque también tuvo dengue. Y fue todo era un uruguayo. problema. Era uruguayo. García Lorca es español. Bueno, dicho esto, Dicho esto, vamos a ir a nuestra primer columna del día de hoy, que es sobre ciencia, resistencia e insulina, a cargo de Dani. Ciencia, resistencia e insulina o Su liniencia. la ciencia de la resistencia. no sé si vamos a tener mucha ciencia. Bien, perfecto, me Ah, encanta. ok, Porque esto, bien. o sea, ciencia del fin del mundo ya este programa. ¿Cuánta ciencia necesitan, gente? Es como la excusa. ¿no? Dale. Primero, en realidad, quería recordar de dónde viene el nombre Insulina. Sí, por favor. Es una gran Es curiosidad. de todo esta eso. hormona. Sí. ¿no? Porque es una proteína que, como muchas proteínas, tiene la parte final ina, ¿no? El sufijo Como ina. Argentina, por ejemplo. Que también Claro. es una proteína. Ahí Claro. va. Pero esta es una proteína que, a diferencia de otras, se fabrica en un lugar muy particular, geográficamente muy particular, podríamos decir, que es un islote, ¿no? Y como algo que viene de las islas es insular, las proteínas que vienen de estos islotes es la insulina. De ahí Qué lindo. debe su nombre. Hermoso. La gente está poniendo palabras en el chat que Y para termina ellos con Nina. son proteínas, como por ejemplo Palestina. O, bueno, Dale. la O que dijo Andresito, que Bueno, la cuestión es que esta... Malvinas es una isla, muy bien, serotonino. Sí. También. Serotonina. Serotonina. Bueno, basta, gente. Bueno, y así podríamos Paren un seguir. poco. Vamos a seguir así a las 12. Pero bueno, la insulina en realidad tiene una función que es impresionante en el cuerpo, ¿no? Porque es, de alguna forma, la hormona que se encarga de regular la cantidad de azúcar que hay en la sangre, Ujú. ¿no? Ujú. De hecho, sabemos que cierto tipo de diabéticos tienen problemas relacionados con fabricar insulina, ¿no? Claro. Lo que por ahí antes, ¿vieron? Digo, la típica persona insulino dependiente, las personas que se tienen que inyectar Sí. insulina, ¿sí? Que podríamos hablar algún día de la historia de los Ay, tratamientos con insulina, Totalmente, sí, porque las sí, primeras sí. se purificaban de chanchos. Exacto. Acá en ¿No? el chat aportan Cristina. O sea, vale. Va a ir para largo esto. Sí, Y estoy muy a favor. choripán porque hay lluvia. Bueno, hoy sí podemos hacer choripán, Sí. pero en realidad los hicimos ayer, los choris. Pero bueno, una de las cosas, digamos, que de donde originalmente se sacaba la insulina, igual que los choris que más me gustan a mí, que son los de puro cerdo, ¿no? Vale. Eran los chanchos, ¿no? Las primeras insulinas que se usaron como terapéuticas se purificaban de los chanchos. Después hubo
grandes saltos tecnológicos y se empezó a tratar a estas personas con insulina humana. Pero de eso por ahí hablamos otro día porque es un tema Ay, hablemos. Sí, súper sí, interesante. súper interesante. Sí, sí. Pero hoy no voy a hablar de estas personas que se tienen que inyectar insulina, que son los que se llaman diabéticos de tipo 1, ¿no? Que por algún problema genético, por lo tanto hereditario, más algún gatillo ambiental, ¿no? No, claro. Algún gatillo ambiental, alguna infección por algún virus, algo que como que rompe un estado de balance, esas personas pierden la capacidad de fabricar insulina y tienen que estar en tratamiento de por vida con insulina inyectada. Externa, ¿no? a Externa. ellos. No vamos a hablar de ellos hoy. Bien. Hoy vamos a hablar de los que se vuelven resistentes a la insulina. Es decir, de los que tienen tipo un superpower. no Que sé los si pica, llamarlo los pica poder. un chancho Creo que no. y se hacen resistentes a la insulina. Es un bajón porque básicamente, como les decía, la insulina como que regula los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Si hay mucha azúcar en sangre, la insulina lo que hace es darle señales a las células del cuerpo que capten esa insulina que anda dando vueltas en la sangre para que bajen esos azúcar. niveles. ¿Sí? El azúcar que anda. El azúcar, perdón. Las células principales que van a captar el azúcar de la sangre son las del hígado, Ajá. los músculos, Ujú. ¿no? Y las células adiposas, Bien. ¿no? Esas son las células principales en donde la insulina tiene sus acciones. Que, ¿no? o sea, la insulina es como que está como abre una puerta, digamos. Exacto. O sea, está Sí. toda la azúcar en la sangre en la puerta esperando y la insulina es como que abre un coso y... Sí, de hecho, también hablé de canales una vez Ajá. en una columna Canales de medio vida y rara. Canales de vida y de muerte. Bueno, Empezó con el barco que estaba encallado canal en el canal de de Suez. Suez. Sí. Y con el cosito que trataba de sacar. Ay, fue más raro ese momento de nuestra vida. Muy raro. Pero bueno, básicamente la insulina abre un canal Ajá. que permite que ahí está, se cerró recién el canal, que permite que la glucosa, el azúcar de la sangre, entre a estas células. Y perdón, una ¿no? pregunta muy básica. Eso es bueno, se supone. Eso es bueno Eso y es es bueno. lo normal. ¿sí? Porque además eso es lo que permite que uno viva. Claro. Porque es ¿no? el combustible Básicamente, del Pregunta, sistema. cuando te pasás de glucosa, ¿la Ahí vamos. cierra? Ujú. ahí vamos. Ah, Ahí bien. vamos. Esto es un sistema que está como muy bien regulado. Si comemos, cuando comemos alimentos, frutas, cereales, Pan. pan, cualquier cosa. un montón de alimentos que tienen hidratos de carbono, ¿no? Ujú. Bebidas Nuestro cuerpo, azucaradas. bebidas azucaradas. Cheesecake de maracuyá. Ya vamos terrible. a hablar de las vidas. Pero ¿Quién digo, te dice? con alimentos, digo, nuestros antepasados, hace Sí. 2200, desde el 2020 antes de Cristo, cuando empezó Cuando a empezó transmitir Ciencia del programa. Mundo, claro, que no había industrialización de alimentos. Pero había ciencia del fin del mundo. Pero- ¿Te das cuenta lo avanzados que somos? En ese momento, con los alimentos que se consumían, frutas, cereales, digo, un ser humano consumía esos alimentos y un montón de azúcar se absorbe en el intestino y pasa a la sangre, Bien. ¿no? ¿Qué pasa en Pero no esos había momentos? elementos, alimentos con exceso de azúcar. O sea, Claro, no había- natural. No había octógonos, no porque no los hayan inventado, sino porque no eran necesarios. Ningún alimento los llevaba, ¿entendés? Es una discusión interesante porque en realidad algunos alimentos naturales Podrían entrar en la categoría. llevarían Claro. octógonos. Bien, pero bueno, interesante, otro día nos podemos meter interesante. en esa. Te la anoto. La cuestión es que cuando el cuerpo absorbe estos alimentos que tienen hidratos de carbono, Sí. estos azúcares, ese azúcar pasa a la sangre, ¿no? Y lo que hace el páncreas, que es el órgano donde están estos islotes, que son los que fabrican insulina, es decir, bueno, hay mucho azúcar en la sangre, tengo que liberar insulina, ¿no? Tengo que tirar una señal, estas células de los islotes pancreáticos, como que miden, tienen la capacidad de percibir que hay mucha azúcar La en la huelen, sangre. es como. Acá está pasando algo. Está dulce. La ven, ¿no? la ven. Como nosotros con la tele. Ahora que vamos a salir en la La televisión. vimos, boludo, la vimos. Es lo que se viene. Ven glucosa, largan insulina. Bien. ¿No? Estas células del páncreas. Con esa insulina lo que le dicen a los músculos es agarrar esa glucosa que necesitas para moverte,
¿no? O sea, de hecho, el 70% de la glucosa la agarran los músculos, ¿no? En condiciones normales, Bien, ¿no? La agarran los músculos porque nos estamos moviendo todo el tiempo. claro. ¿Sí? Ni hablar si tenemos que rajar de un predador Claro. o algo así. Pero tampoco. la policía. Ni siquiera los. También. O sea, están todos los sistemas autónomos que no necesitan impulso consciente, como el corazón, todos Totalmente. los movimientos peristálticos. O sea, aunque estemos durmiendo, estamos El músculo usando cardíaco, moviéndonos. glucosa. Como el dice músculo la canción, cardíaco consume el una- músculo no duerme. tal cual. Y consume mucha cantidad de energía. Es como la luz del celular, ¿viste? Como que vos pensás que no consume nada y te A ver. consume toda la batería. Buenísimo. ¿Qué pasa cuando se alcanzó, digamos, el azúcar que tenían que usar los músculos y Sí. todavía queda azúcar en la sangre? Ah, También la capta el hígado, Bien. ¿no? Y la almacena. ¿Por qué? Porque Bien. nosotros no estamos comiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, la cantidad de azúcar Bueno, que viene depende de una... quién, igual. que viene de una No estaría ingesta, haciendo mi caso, pero ¿no? pues la cantidad de azúcar que viene de una ingesta es intermitente, ¿no? Claro. Digo, Claro. aumenta mucho en el momento que terminamos de comer, pero después, o sea, hacemos está. otras cosas y no Claro. estamos comiendo, Bien. ¿no? Entonces el hígado se encarga de agarrar el exceso de azúcar, transformarlo en formas estables, ¿no? Tipo un origami, Es, en realidad, una pelota de básquet, tipo cosas. básicamente es digamos, una molécula grande con muchas, como una gran cadena de Claro, es azúcares como si- chiquitos. es como si agarraras los ladrillitos del Rusty y los fueras poniendo Encastrando. todos juntos y ahí es tenés- como cargar el celu o de alguna forma almacenar energía para después. Sí, si los Pero espera, el azúcares... celular tiene un tope. Acá yo no sé si hay Bueno. tope o no, porque todavía no me quieren responder la pregunta. Yo que soy como el ignorante del grupo. También hay un tope, porque el hígado fabrica, ¿no? Estas moléculas. Sí, ¿cómo se llama? Que lo diga. Glucógeno. Se llama glucógeno. Ah, Ahí está. lo que estábamos Este, esperando. Ese glucógeno es como una gran cadena de azúcares. Ujú. Si consideramos que cada azúcar es un eslabón, ¿no? El Como las glucógeno. mielcitas, que eran Ahí como una va. cadena de Exacto. azúcares. Eso Muy sería bien. la. Solo que en este caso. ¿Te das Es un cuenta? ejemplo Solo que en este caso la espectacular. tira de mielcitas se puede armar y desarmar. Claro. ¿No? Era difícil después de desarmarla volver a armarla igual, ¿eh? Bueno, pero en este caso, imagínate que se puede. Claro. ¿Sí? O sea, vos comés, te aparece un montón de sachetitos de mielcitas en la sangre dando vueltas y el hígado se encarga de De todos armar la tira. colores. Bien. ¿no? Claro. Y se la guarda en el hígado. En el hígado. Bien. ¿Qué pasa si hay más? Bueno, también las células del hígado pueden fabricar a partir de los azúcares grasas que se van a ir acumulando en las células, en los adipocitos. En los adipocitos, que ¿no? hacen los rollitos. Claro, que Tienen- también además captan azúcar Espera, y lo transforman en tengo grasa. una pregunta idiota de persona No hay que preguntas no fue, idiotas. que Eso no me fue. enseñaron a mí en la la facultad. Y después te En la dijeron, primaria. idiota, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Tiene algo que ver lo que acabas de decir con el asunto de tener hígado graso? Totalmente. Ah, ahí va. Después vamos a bien. mencionarlo. Perfecto, ¿no? perfecto. De hecho, ¿cómo pasa que esto de los azúcares se transforman en grasas y cómo transitan por el cuerpo desde el hígado hasta el tejido adiposo? Digo, la grasa típicamente visceral, digo, la panza, ¿no? Va El por la Michelin. sangre, ¿no? Digo, todos se hicieron alguna vez un análisis de sangre Total. y vieron que Los ahí hay triglicéridos. los Y te triglicéridos, el dicen, colesterol. No comas a la mañana, por eso uno hace el ayuno, bla, 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 porque lo que quieren ver es ¿Cómo es tu condición independientemente de haber comido? Bien. ¿No? ¿Cómo está tu cuerpo funcionando ¿sí? sin haber tenido una ingesta de alimentos? Ujú. ¿No? ¿Y qué se miden? Bueno, se miden los triglicéridos, se mide el colesterol bueno y el Bueno. malo, ¿no? El LDL, que es el malo, el HDL, que es el bueno. Todas esas son formas complejas, ¿no? de moléculas que se van metabolizando en el hígado, se van acumulando en las células adiposas y que circulan por la sangre, ¿no? O sea, tenemos ahí un Bien. camino cuando hay mucho exceso de glucosa, Ujú. ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a sobrar mucha glucosa. Perdón, en condiciones normales, volvemos, cuando se ingieren alimentos, aumenta mucho el azúcar en la sangre, se libera mucha insulina, las células encargadas de
abrir los canales sensibles a la glucosa. Lo hacen porque la insulina, al ver esos canales, baja la cantidad de glucosa en la sangre, Bien, porque se abrieron todos los canales, claro. baja la cantidad de insulina. Claro. Claro. Se regula automáticamente la Con la cantidad de cantidad insulina de- en la sangre por la cantidad de glucosa. Claro. Hermoso. Está bien. Sí. Tema Porque precioso. si no estarías... Y Porque por si no, eso claro, engordás cuando comes exceso de azúcares. exactamente. Porque ¿sí? como que ya dicen como, bueno, flaco, hasta acá. Hasta acá. Claro. Ya ¿Qué está. pasa cuando cuando tenemos excesos de azúcares? ¿no? Ujú. Ingestas muy grandes o bien ingesta permanente de azúcares. Digo, las bebidas endulzadas, las bebidas con azúcares, son... Las gaseosas, digamos las cosas como son. No, Pero porque pará, también hay porque los jugos. porque acá no le juguitos, tenemos ojo, miedo a no, ninguna no, no, no. industria. No, los Está bien. jugos. También hay los muchos también. jugos. Que tiene el octavo, digo, que te dice que es liviano, natural, Y tiene fresco y tiene 73 42. todas esas bebidas endulzadas, Claro. ¿sí? Tienen obviamente muchos azúcares y lo que suele pasar muchas veces es que se consumen permanentemente. Claro. ¿Sí? No es que me senté a comer y me tomé una bebida cola de etiqueta color roja ¿no? que toma Papá Noel. No es que lo haces en Claro. un momento puntual, sino que digo, Todo el tiempo. se hace mucho estás esto de estar tomando. todo el tiempo Claro. con la bebida azucarada, ¿no? Entonces, Claro. permanentemente estamos ingiriendo azúcares. Claro. ¿sí? Y además Otra también, de una forma soluble que es absolutamente aprovechable sin ningún trabajo. claro, pasa Ningún absolutamente todo del liquidito Literalmente por un a la tubo. sangre. ¿no? O sea, Claro. todo lo que está ahí pasa del liquidito a la sangre. Como también pasa muy fácilmente de los alimentos muy procesados, ¿sí? Vieron que las harinas vienen de los cereales, ¿no? Sí, todos lo Y saben. ¿qué pasa cuando vos agarras el trigo y lo molés? Harina. Así tal cual como viene el trigo, lo molés, tenés una harina integral, porque tiene Claro. mucha cascarilla, Bien. ¿sí? Sí, Entonces, eso es una harina poco refinada. Sí. ¿Sí? Los azúcares que están metidos en ese grano están mezclados con fibra, Ujú. ¿sí? La fibra tiende a arrastrar, ¿sí? Los azúcares. Entonces, absorbes menos Claro. los azúcares del cereal cuando el cereal es integral. No lo puedo creer. Bien. ¿sí? Qué hombre. Por una Dios cuestión de mío. arrastre. Ahora, ¿qué pasa cuando está muy refinado? Sacás mucho las cascarillas, Claro. dejás Ah. bien Bien blanquito, lo blanquito, molés Totalmente eso, disponible. está todo disponible. Claro. Te comes un alimento con estas harinas muy refinadas, ¿no? Y el azúcar que está en esa harina se absorbe inmediatamente. Ujú. Está muy fácilmente disponible Claro. para pasar a la sangre. ¿Sí? Dito está pensando, se le ve como Estaba el humo pensando en sí. cerebral. Por eso es peor, supuestamente, por ejemplo, la miga que otros tipos de alimentos de harina. Claro, incluso los panes integrales, si vos te fijas por calorías, en términos de kilocalorías, Sí. a veces están como muy parecidos a los panes blancos. ¿no? Hagan el ejercicio, Claro. miren un Sí. alimento envasado, Sí, sí, sí. la opción blanca y la opción negra, y en términos de kilocalorías no están tan lejos, ¿no? Bien. Pero el que Pero- tiene fibra, el integral, el Sí. negro, El negrito. el negrito, el que tiene la fibra, se absorbe menos. Claro. Claro. ¿sí? Entonces, aunque tenga la misma cantidad disponible de energía, el cuerpo va a absorber menos. Queremos hidratos. denunciar igual que los sándwiches de miga, de pan integral, casi siempre es teñido. Con lo cual, Es hasta como es caramelo. peor. Sí. Hasta es peor que el blanco. Totalmente. Queremos denunciar la mafia de los sándwiches de miga. No, de pan integral, Mafia de los de pan sándwiches de integral. miga, comiendo sándwiches de miga, me Es parece un que... falso pan. Te da una falsa sensación de seguridad. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa con todas, digamos, todas estas moléculas, ¿no? Los hidratos de carbono, los azúcares, cuando consumimos estos alimentos muy procesados, Sí. cuando consumimos estas bebidas Bebidas. con mucha cantidad de azúcar? Nuestro cuerpo recibe Insulina. ya de movida una cantidad de azúcar muy alta, ¿no? Si lo hacemos permanentemente durante varios momentos del día, le estamos tirando azúcar todo el tiempo a la sangre, Claro. ¿no? El páncreas lo que dice es, uy, hay azúcar en la sangre, tengo que largar insulina. Insulina, ¿no? todo el día, Insulina, 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 todo el día sin parar.
¿qué pasa con las células que reciben las señales de la insulina? Y en un momento En un momento dicen, basta, sensibiliza. Yo no abro más mis canales. Claro. Esta Es hincha como cuando pelota. daban todos los días los números del coronavirus. En un momento Claro. decía, ya está, no me hace nada esto, no me asusta. Sí, o sea, decías, y después. O como cuando meses, en el noticiero todo el tiempo dice urgente. Claro. Ya está, listo. Ya está. Te desensibilizás. Total. Perfecto. ¿No? Entonces, ahí lo que empieza a pasar es que empieza a haber una resistencia a la acción de la insulina, ¿no? O sea, necesitas cada vez más cantidad de insulina para sensibilizarte de vuelta. Exacto. Y lo que pasa es que hay permanentemente azúcar dando vuelta en la sangre, ¿no? Niveles altos de azúcar dando vuelta en la sangre. Se fabrican muchos ácidos grasos, ¿no? Se fabrican muchas grasas. Y esto empieza a ir como acumulándose persistentemente. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones, digo, clínicamente? ¿Qué síntoma tienen las personas en esta situación? Perdón, dice el Humanguso como el cuento de Juanito y la insulina. es muy fábula Tal cual. con moraleja. Tal cual. Me tengo que inventar la moraleja antes del final. Avisanos si te damos un respirito, hablamos cualquier gilada para que vos puedas pensar. ¿Qué les pasa a estas personas? Ujú. ¿No? Físicamente, ¿qué síntoma tienen? ¿Vieron que cuando vamos al médico? Cuando nos duele algo, cuando tenemos O fiebre nunca. mucho tiempo, o nunca. Pero digo, en general, hacemos alguna consulta cuando pasa algo raro, Sí. cuando percibimos algo raro. Total. Sí, ¿no? o sea, yo creo que si vas al médico y decís, no, la verdad pero Estoy 10 joya. puntos, No te puede cagan a ser. Tiene que puteada. ser raro. Y te dice ibuprofeno 600 cada 12 horas. Bueno, igual, ojo, hay mucha gente que se hace chequeos, ¿no? Chequeos médicos anuales. Bueno, Siempre es aconsejable. Bueno, Pero bueno, cuando se da esta situación de resistencia a la insulina, Ujú. ¿sí? Que hay mucho azúcar, hay muchas grasas en la sangre, la manifestación que se nota en las personas en esa situación es nada. Ok. No se ve nada. No hay ningún síntoma, no hay ningún efecto, La persona Nada. no se siente. no se siente Particularmente particularmente rara. nada. ¿sí? Claro. ¿Qué va a pasar con el tiempo con estas personas? El tiempo estamos hablando de años. Claro. ¿sí? Ah, De yo pensé- muchos años. porque podía llover. No. Al cabo de muchos años de permanecer en esta situación, ¿sí? De comer forzar la azúcar todo el máquina. día, vos decís, y de que la de que, insulina de que tu esté- insulina ya no hace nada. dé Claro. abasto. O sea, el sistema ¿no? es tan lindo y reguladito y precioso, ya no hay Pero espera, manera. tengo una pregunta. Ah, sí. Ay, perdón. Sí, o sea, ponele, vos estás comiendo todo el día azúcar. Ahí, meta, que le Meta, dale, que tréquele dale, azúcar. dale, y la insulina está al taco todo el día. Y un día te dicen, boludo, pará, porque la vas a quedar. Y decís, listo, paro de consumir azúcar. Y ya no consumo azúcar o consumo azúcar muy reducidamente como una persona debería hacerlo. ¿No se acomoda la cuestión de la insulina? Claramente se puede acomodar. Ajá, Sí. bien. Hasta determinados momentos se puede acomodar. Bien. ¿sí? Hay- Claramente hay un punto de, de no no retorno, retorno. ¿no? En donde ya, si te pasaste de rosca, ya ahí ya no hay sí nada que te entras en un estado de diabetes, ¿no? Ujú. En donde ya la insulina no puede funcionar. ¿sí? Bien. Porque de hecho, en realidad, el páncreas, el órgano, la parte del páncreas que libera esta hormona, se rompe. ¿no? Claro. O sea, Ya está, está viejo, sintetizando insulina por años más querés al de taco mí? y llega un punto en que no da más. Se Y hay muere. que cuidar mucho el páncreas. Sí. Es muy jodido el páncreas. Sí. Sí. Sobre todo porque tiene harina. Porque Chan. el pan creas. Ay, Dios mío. No, Lo amigo, estuvo no. pensando bastante. Y no fue bueno, realmente no fue bueno. No fue bueno. Pero- La Vos cuestión. podés hacerlo mejor. Te tengo más fe. Lo que termina pasando al cabo de muchos años es que se va a establecer realmente una situación de diabetes, y este caso es la diabetes de tipo 2. Claro, ¿sí? acá dicen con mucha razón que el pan no crea más insulina. Este es para un aplauso. Está mejor. Te digo que está mejor. No, dejen de habilitarlo. Dejen de habilitarlo. Y además aumentan
las chances de sufrir infartos, Claro. de sufrir accidentes cerebrovasculares. Estamos hablando de mucha más cantidad de grasas en la sangre, con todo lo que eso implica, ¿no? De accidentes relacionados con aterosclerosis, tapones en la sangre hechos de grasa. Yo sé que estamos re mal de tiempo, pero me perdí porque por ahí no estaba prestando atención. ¿Por qué esta situación hace que haya más grasa en la sangre? Porque a la glucosa hay que sacarla de la sangre Ajá. y hay que transformarla en otra cosa. En otra cosa. ¿Sí? El hígado puede transformarlo en esta molécula de la que hablábamos antes. Glucógeno. ¿sí? El glucógeno. Que no lo quiere decir. Pero una parte la transforma en glucógeno. Otra parte la transforma en lípidos. Ajá. ¿sí? Y las células adiposas también agarran glucosa y la transforman Claro. en lípidos. Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Acumulación de grasa, ¿sí? Y todos estos problemas relacionados con la resistencia a la insulina, ¿no? Que además, digo, hay un círculo que genera todo un círculo vicioso que a medida que la insulina empieza a perder esta capacidad de acción, empieza a haber obviamente más azúcar en la sangre, niveles más altos de azúcar en la sangre, ¿no? Claro. Esto hace que las personas se sientan cansadas, Ujú. ¿sí? Genera una condición como de cansancio y de hambre. Claro. Y entonces me comes muero. más. Todo O mal. sea, ¿sí? cuanta más azúcar tenés en la sangre, más Más querés hambre comer. tenés. Claro, y de hecho Los también, 4 jinetes del apocalipsis. por ejemplo, las células adiposas, ¿no? También están relacionadas porque fabrican otras hormonas, ¿sí? Que van al cerebro para regular la saciedad. Ujú. ¿sí? Se llaman leptinas. Las leptinas. Las leptinas las fabrican los adipocitos y cuando hay mucha acumulación de glucosa y de grasas, los adipocitos dejan de fabricar leptinas. Entonces, en el cerebro vos dejás de tener la señal inhibitoria de comer, ¿no? O sea, Terrible círculo, terrible. porque además te sentís Es cansado. todo un horror lo que te estás sentís diciendo. Y cansado, no te movés. no querés hacer ejercicio, que es lo que te llevaría a intentar quebrar un poco este círculo vicioso. Y hay otra cuestión que también No, tiene que ver, basta. que es el sueño, el descanso. Ajá. ¿no? ¿Qué pasa durante el descanso? Todo este sistema regulado, ¿no? de insulinas, adipocito, hígado, está más tuneado cuando el descanso es óptimo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando tenés estos problemas de exceso de grasas? Claro, tenés- si estás muy cansado, te mueves menos y después tenés menos sueño a la noche a la vez. Sí, pero además tenés dificultades para dormir, Claro, por eso. ¿no? Claro. Muchas veces problemas de respiración, ¿no? Apnea de Apneas. sueño, ¿no? Y entonces dormís menos, ¿no? Todo esto se va haciendo un círculo vicioso que te puede llevar a un montón de problemas de salud. De hecho, en Estados Unidos están como en hiperalerta porque más de un cuarto de la población adulta Sí. tiene resistencia a la insulina. No, Ah, es muchísimo. Ese es el país que Es un ustedes montón. defienden. Ese es el país que ustedes defienden. Es un cuarto de Espera, la ¿y en población Argentina adulta. tenemos datos Sí. o...? No tengo datos. Ah. Estamos tengo en datos gris acá. en el mapa. Ahora, un error Con Groenlandia estamos. Un error que puede ser un error común es asociar obesidad con estos problemas de resistencia a la insulina. Claro. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar presente la obesidad para que existan estos problemas de resistencia a la Tal insulina. cual. Ujú. ¿Sí? O sea, es comprensible de dónde viene la asociación, porque si estás comiendo todo el día, evidentemente vas a aumentar de peso. Claro, pero también puede haber resistencia a la insulina en individuos Ujú, que no obesos. Que no son obesos. ¿Sí? Como decía Juli antes, ¿se puede romper el círculo vicioso? ¿Sí? Decinos, Claro. por favor, que sí, porque Primero, me en levanto realidad, y me voy. No hay una determinación de laboratorio, no hay una medida que yo pueda decir, bueno, a ver, haceme un análisis de sangre para ver si tengo resistencia a la insulina. No existe eso. Las pruebas son muy complejas, pero sí se pueden medir los niveles de azúcar en sangre Bien. muy fácilmente, los niveles de triglicéridos y los del colesterol, ¿no? Sí. Azúcar en ayuna alto, Sí. ¿sí? Por encima del límite. Triglicéridos altos. Ujú. Alto colesterol malo o LDL. Bajo colesterol bueno o HDL. Estás al horno. Con todo eso en la sangre, probablemente tengas
Resistencia. un insulina. problemita, un temita ahí con la resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? revertimos esto antes de favor. que sea tarde? ¿No? Ya es bastante Bueno. tarde igual. Sí. Una cuestión es el ejercicio. Sí. Bien. ¿Sí? Otra cuestión, obviamente, son los hábitos de alimentación. ¿Sí? Y la otra cuestión es el descanso. Ah, pero ¿Sí? Estaba leyendo. odio cuando la respuesta es esa, porque a mí me digan, no, boludo, No. te tomás una huevada antes de irte a Bueno, dormir. también La, ya está, la respuesta boludo. es viví También- bien. Claro, es tipo, no, andá, haz Viví con- ejercicio todos los días, dormí bien, tipo, no uses el celular, no tomes alcohol, come bien. O sea, no, boludo, Muy- obvio que Es una así respuesta muy cualquiera. de top Bueno, model que le igual- preguntan. Igual ¿cómo haces también para hay ser linda? ensayos en donde probaron drogas y va mejorando la situación. Claro, ¿no? alguna cosa tiene que haber, porque si llegas al punto de no retorno, no puedes decirle a la gente, y bueno, Bueno, si llegas al punto de no retorno, entras sí en un tratamiento farmacológico particular, qué sé yo. Pero algunos de esos tratamientos que se usan en diabetes de tipo 2 también tuvieron cierto éxito en individuos prediabéticos, en personas antes de desarrollar la diabetes que tenían resistencia a la insulina. Con esas mismas drogas mejoraron su cuadro. ¿Sí? Pero bueno, la realidad es que hay un estudio, que ahora no lo voy a encontrar, pero que decía que lo mejor es la combinación ejercicio y descanso. Ok. ¿Sí? es lo peor que me podés decir. Y Claro, que- porque es terrible. Y que la dieta saludable sola, ¿sí? No hace nada. sin ejercicio, la verdad es que no mueve la aguja. Ay, no, Mira. es terrible. O la mueve, mejor dicho, la mueve muy poco. Es terrible. ¿Sí? Boludo, no Quería puede que ser. me dijeras que tuitearas a las 3 de la mañana. Era como- ¿Por qué No. somos tan adictos a los hábitos poco saludables y tan difícil incorporar las cosas que nos hacen bien? Es una gran pregunta para la que no tengo la respuesta. Pero ¿Saben bueno, qué hace bien? Poner like en Ciencia del Fin del Mundo. Venir en a la Spotify, feria del libro. Venir el 13 de mayo a vernos a la Feria del Claro, Libro. sí. Y todo lo que tenga que ver con Ciencia del Fin del Mundo está científicamente demostrado que Hace bien. hace bien para la insulina. Sí. El buen vivir. Bien. así que bueno, Bueno, malísimo. hay que tener en cuenta que esto está ahí y es Lo que reversible. pasa es que él juega al básquet y esas Así que, cosas, ¿entendés? Una poronga, boludo, todo lo que decís, la verdad. Bueno, ya saben, gente, coman bien, duerman y hagan ejercicio porque cada una de esas cosas por separado no sirve. Hagan todas las cosas, todas, no una, todas. Igual no hace falta hacer un deporte extremo, digo, con caminar un poco, con moverse un poco por día. digo, lo que caminan, boludo, dale, boludo. lo que caminan para ir al colectivo, digo, eso. Yo tengo Nah, la aplicación camínenlo. del celu que me dice, Los pasos. voy juntando puntos. Hago 10.000 pasos todos los días. Estás muy bien. Ahí está. Bueno, Ojo conmigo, ¿eh? Bueno, ¿con qué bueno, nos vamos a ir? nos vamos a ir con un tema de Rey Azúcar, que no me acuerdo cuál elegí. Carmela, creo. Carmela. Bien, Muy vamos. bien. Es tan fácil perder toda
Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 90 00. Mantis Tech. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a la prestigiosa revista Naturaleza: Anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tenenbaum, vas a ver qué pasa si cantas esta canción. Nadie nos dijo nada. Se ve que ahora... nadie escucha a Tenenbaum ahora. No lo boludo. conozco, no sé quién es. Ahora no saben. Ahora no saben quién es. Dios mío. Y bueno, viste cómo son. Viste cómo son. No, igual posta, o sea, queremos saber. O sea, yo no Sí, juzgo a sí. nadie que escuche ningún programa. Yo realmente quiero saber si No fue por eso. la cambió en respuesta a No porque nuestra- nos dijeron que le iba a cambiar el mismo día que nos enteramos que la usaba. O sea, me suena raro que tan rápido lleguen las noticias Claro, a bueno, Ernest. puede ser. a Ernest. Pero el Ernest, a ver. La importancia Es que de tiene infiltrados, ya lo dije. Dios mío. Bueno, Bueno, después de esta... nadie quiere comer no más queremos nada. comer más nada. De hecho, habíamos pedido una torta, Eri, de mucha harina. ¿viste? Todo harina, azúcar, La gas, cancelamos. bebidas azucaradas. Arriba, cucas ¿Vieron cómo- metidas, tipo... ¿Vieron como esos videos de yanquis cocinando? Que Ay, tipo, no, pegan un por paquete Dios. de papas fritas Miren, y le tiran si quieren- 7-Up y lo revuelven. Si quieren dejar de comer y empezar a comer sano, vean uno de esos videos y ya está, se asquean para siempre. Caramelo Y bueno, fundido con... empiezan a Un asco, un asco. comer fruta y nada más. Bueno. Bueno. En Bueno. fin. Dicho esto, vamos a hablar de lo que está hablando el mundo. Todo. Ajá. Que es el Campeonato Mundial de Ajedrez 2023 que terminó el pasado domingo. Y que... Te vi levantado temprano viéndolo porque 7 a.m. me levanté. Yo me Era a las levanté. 6, me equivoqué. Yo me desperté a las 4:30 de la mañana con mi gata despertándome porque se había comido un hilo. Pensé que quería ver el Mundial. No, se había comido un hilo y me despertó desesperada porque no lo podía tragar y no lo podía regurgitar. Entonces estuve todo el domingo yendo de acá para allá a hacerle ecografías a mi gata. ¿Esto no había pasado Ya ya? había pasado, vos Sí, ¿viste? es como Ya había que tiene pasado. una adicción, ¿no? Tiene a una los adicción. hilos. Ella tiene una adicción a los hilos y la otra tiene una adicción a las bolsas plásticas. Che, Pero algo las sano, encuentra. no. O sea, ¿te das cu- es lo que yo te digo. O Ahí sea, va. es lo que yo decía antes. No puede ser que no tengamos terrible adicción a las cosas que nos hacen tan mal. Daño. No puede ser. Bueno, finalmente lo recuperé del otro lado de su tubo digestivo. Era como 1 metro de lana que se había comido la pobre. Pero por favor. No sé. Pero la cuestión es que lo vi subir historias, Adito. Estaba viendo el A la Mundial Bueno, de Ajedrez. dicho esto,
Vamos a hablar de Tenía lo que está mucho hablando que ver el con el mundo, ajedrez. que es el Campeonato Mundial de Ajedrez 2023, que terminó el pasado domingo y que Juli vio que yo lo estaba mirando. A ver, no quiero decir, para quienes no lo saben, cómo salió esto, No. porque realmente es muy apasionante la historia. No nos metas Vamos a hablar spoiler. muy poco de ajedrez Ey, y mucho de rosca, de pandemia y guerra, que son los dos grandes elementos que condicionaron este mundial. Bien. Antes de empezar la Y historia... de sequía, ¿no? No, ¿Y la subida del dólar? tampoco. Quiero una foto que es que durante 1966 y 1976, en China, en el marco de la revolución cultural de Mao, hasta la fecha de su muerte, ¿no? 1976, estuvo prohibido el ajedrez. Guarden esa imagen. Nada Ok. más. Bueno, en noviembre y diciembre del 2021 se realizó el match, o sea, el duelo por el campeonato mundial de ajedrez entre el que entonces era el campeón mundial, Magnus Carlsen, que había ganado ese lugar en 2013 ya, era su quinta vez que él lo jugaba, y le ganó a un jugador ruso llamado Jan Nepomniachtchi, bastante sencillo, le ganó, quiero decir. Bastante sencillo de pronunciar el apellido. No, el apellido es dificilísimo. De hecho, No hay se debate pronuncia. sobre cómo se dice, si es Nepomniachtchi, si es Nepomniachtchi. Bueno, no importa. me sonó a Ok. ti Le igual decimos, a mí. a partir de ahora, Nepo. le vamos a decir El Nepo. Nepo. Así se le dice, de Ah, hecho. Todos le bien. dicen Nepo porque nadie sabe ni cómo Garcha se escribe. Oiga. Hay debates hasta de cómo se escribe su apellido, Pero es que porque claro, está en imaginate con cirílico. otros- Claro, está en cirílico el original. Claro. Bueno, Carlsen le ganó bastante sencillo a Nepo, quiero decir sencillo, a ver, le ganó con mucha ventaja, le ganó 4 partidos de más, digamos. O sea, ganó ok. 4, empataron 7 y no perdió ninguno, y 3 partidos antes de que termine el match ya Ya está. estaba definido y se Ya. acabó. Y ni bien terminó el match y empezó, ya se estaba organizando el torneo de candidatos. O sea, el torneo de candidatos es el torneo que define Al quién, retador, el retador del campeón del mundo. Del mundo, claro. Tipo en el boxeo. Parecido porque el boxeo es directo, ¿no? Como que el se boxeo arregla. te Como pone que- la tarasca. Claro. Uno dice, yo Vale. lo quiero retar, punto, ya está. Sí. Sí. Igual se arregla más. Acá hay toda una serie de torneos que De te clasifican clasificaciones. a torneos y a su vez esos torneos te clasifican al torneo de candidatos. O sea, es un sistema bastante complejo que todos los jugadores pueden aspirar a llegar ahí, ¿no? Ok, teóricamente Todos podrían aspirar a llegar a ese lugar. Bueno, pero ni bien terminó el Mundial a los pocos semanas, Carlsen, el 2021. 2021, puso en duda si iba a volver a presentarse a defender el título, no porque quiera abandonar el ajedrez, sino porque decía que no le motivaba defender el título, que no le gustaba el formato de estos duelos, que son al mejor de 14 partidas muy largas, estamos hablando que pueden durar entre 4 y 8 horas. De hecho, Carlsen y Nepo tuvieron el récord de la partida de un mundial más larga de la historia, que duró casi 8 horas. Y durante las 8 horas estaban comiendo todo el tiempo porque temo por la resistencia a la insulina de Nepo y el a lo otro. sumo se comen alguna banana y toman alguna es que cosita. todo lo que es actividad cerebral consume una cantidad de Sí, sí. glucosa De enorme. hecho, dicen que pueden bajar 2 kilos durante un partido los jugadores. Impresionante. Bueno. Me encantó el dato. Es así que Datas. en el medio de esta incertidumbre, Carlsen nunca definió qué iba a hacer, si iba a defender el título o no. Y así todo, el 16 de junio del 2022 comenzó en la ciudad de Madrid el torneo de candidatos que iba a definir quién iba a ser el próximo retador de Magnus Carlsen. Que todavía no sabíamos si iba a Defender sentarse o no a o defender. no el título. Ese torneo es un torneo que, bueno, siempre se juega para definir quién va a retar al campeón y es un... La mamá. todos contra todos. Es un Estuvo muy bien. todos contra todos de 8 jugadores. Y voy a pasar a explicar quiénes fueron esos 8 jugadores y en qué circunstancias llegaron, cómo se clasificaron, porque ya acá hay mucha rosca. Pero, y ya me un parece todos muy contra interesante. todo de partidas así de largas, ¿no? Claro, Sí. 14 partidos. O sea, dura, todos contra y todos. juegan casi todos los días. Poner que dura 16 días, juegan 14 días y tienen 2 días de descanso en el medio. O sea, cada día es un partido. Ida y vuelta. Ok. O sea, juegan 2 veces Claro. contra cada uno. Pará, una vez está con bien. blancas y una vez con negras. Ok, no es que juegan al mejor de 14 todos contra todos. No, son 14 en total, porque todos tienen 7 rivales, juegan 2 veces. Claro. Una vez de blancas y una vez de negras.
Bien. Este torneo tuvo, bueno, como le decía, 8 jugadores. El primero de ellos clasificado era Nepo. ¿Por qué? Porque el que pierde el match por el campeonato mundial clasifica automáticamente al siguiente torneo de candidatos. Pero acá ya tenemos un primer elemento, hablando de la guerra y de la rosca política, que es que la Federación Rusa, en febrero, cuando comenzó la guerra, así como en todos los demás deportes, fue sancionada, en este caso por la Federación Internacional de Ajedrez, pero como en el ajedrez los rusos tienen tanto peso, no pudieron, como hicieron, por ejemplo, en el fútbol o en otros deportes, directamente eliminarlos. Es decir, chau, los rusos todos afuera. Lo que hicieron fue, suspendieron a la federación, pero a todos los jugadores rusos les permitieron seguir participando, pero bajo bandera neutral. Es decir, usan la bandera de la Federación de Ajedrez, como simbólicamente. O sea, no pueden usar la bandera rusa. Ok. Y la Federación Rusa, por ejemplo, en los torneos que son por países, no puede presentarse. Pero los jugadores rusos son libres de participar de todas las competencias sin representar a su país. Porque si no quedaba, no sé, era un Quedaban en la mitad. desastre. Quedaban en la mitad de los jugadores. O sea, entonces, además de que... Y aparte, o sea, horrible. No- los no iba a partidos de tener ajedrez gracia. ahí, como si No jugara era yo. como- Yo quería O jugar sea, yo. no, porque bueno, Carlsen, por ejemplo, es noruego. Pero bueno, sí, bajaba mucho el nivel. O sea, sacar a Rusia del circuito del ajedrez no funciona. Bien. No, te bajan los espectadores, todo. Entonces Nepo tuvo que jugar este torneo con bandera de la FIDE, que es la Federación de Ajedrez. Porque ¿Cómo no- es la bandera de la FIDE? Es el logo de la FIDE, que es un caballo de ajedrez y dice FIDE y tiene como un Era mundito aburrido. atrás. Era aburrido. Bien. Bueno, después, otro jugador que clasificó mediante una buena rosca es Radjabov, que es un jugador azerí, o sea, de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque Radjabov, en el torneo de candidatos 2020, o sea, el anterior, el que ganó Nepo para jugar contra Carlsen, Ujú. sí iba a ser en Moscú en el año 2020. Y el torneo empezó en marzo, justo. Bueno. ¿Le suena marzo del 2020? Y Bueno, cuando explotó la pandemia. Entonces, Radjabov, como ya estaba debatiéndose si el torneo se tenía que hacer o no, dijo, yo no viajo por la pandemia. El torneo empezó igual, pusieron a un jugador ruso en reemplazo de Radjabov. Y el torneo a las 7 rondas, o sea, justo a la mitad, se tuvo que suspender por un brote de COVID en la zona, en Moscú, y los jugadores, algunos tenían síntomas, bueno. Entonces, después el torneo se completó a principios del 2021, y ahí, bueno, Nepo lo ganó, después jugó con Carlsen, Claro. y como para resarcir el error, porque como que de Perdón, alguna Carlsen forma... lo ganó y para jugar con... No, Nepo lo ganó para jugar con Carlsen. El torneo de candidatos 2020. ¿Pero Carlsen no ganó en el 21? No, el mundial. Ah. Estoy hablando del Pero, torneo de candidatos claro, 2020. O sea, Radjabov había clasificado, no quiso ir por el COVID. El torneo se suspendió por el COVID. Pero en el 20... Y ganó otro. Y se Carlsen ya era campeón. Sí, pero, Dani, me está... A ver, en el 2020 se realizó el torneo de candidatos Sí. para ver quién jugaba contra Carlsen. Por eso Carlsen ya era campeón. Sí. Y No, pero antes me pareció que habías dicho que había salido campeón en el 21. No sé. Sí, porque le ganó a Nepo. Cuando Nepo lo retó. O sea, Nepo o fue sea, el que ganó el como torneo. que retuvo su título de campeón del mundo. Claro, en 2021. Bien. Bueno, pero Pregunta Alejandro Bien. Bacigalupe si estos partidos son con público y el público se queda a las 8 horas ahí sentado. hay público. Y la están comiendo a las 8 Comiendo horas corriendo. Me galletitas. preocupa la resistencia la insulina mayoría del público No creo que está- se pueda hacer ruido de cosas. No, ese mirándolo de forma Virtual. por stream, ¿no? Claro. Porque Claro. está bueno tener a alguien que te explique un poco, ¿no? Que te lo analice. Pero bueno, Como el pelado de Maravillosa Jugada. exacto, como Leoncho García. Esa. Radjabov, entonces, como de alguna forma la realidad le dio la razón de que no era buena idea hacer el torneo, Claro. lo invitaron al torneo de candidatos 2022. Como diciendo, bueno, Claro. nos mandamos una macana porque vos tenías razón, había COVID, tuvimos que suspender el torneo, empezarlo 6 meses después, así que bueno, venite al de 2022. Ahí tenemos un clasificado por rosca, o sea, por escritorio. Claro, total, por escritorio. Totalmente. Después, otro de los clasificados fue Firouza, que es un jugador iraní que juega para Francia,
que llegaba como el gran candidato a ganar este torneo porque era en ese momento el número 2 del mundo en el ranking, obviamente atrás de Magnus Carlsen, y había logrado el récord de ser el jugador más joven en la historia, llegar a 2.800 puntos de Elo, que es el puntaje que tienen los ajedrecistas, que para que nos demos una idea, en toda la historia hubo 15 jugadores que llegaron a 2.800 puntos de Elo, con 19 años. ¿Y después, por qué perdió? Ahora vamos a ver. Después llegaba otro jugador, Fabiano Caruana, que es un italiano que juega para Estados Unidos, que ya había ganado una vez el torneo de candidatos y había jugado contra Carlsen en 2018, que tras 12 empates fueron a desempates de partidas rápidas. Tiraron la moneda. Y Carlsen le ganó 3-0. Él clasificó por ganar un torneo que organizaba la FIDE, que se llama Grand Suisse, o sea, un torneo... Bueno, no importa, un torneo. Él salió segundo realmente de ese torneo. Firouza fue el que salió primero de ese torneo. Ellos dos clasificaron ahí. Después, otro clasificado fue un húngaro que juega para Rumania, que se llama Richard Rapport, que salió segundo de un circuito de torneos que se llama FIDE Grand Prix, donde 24 jugadores juegan 2 torneos cada uno. O sea, en cada torneo juegan 16, cada uno juega 2 torneos y suman puntos según su colocación. Él salió segundo y clasificó así al torneo de candidatos. El que salió primero es muy interesante porque es un jugador muy famoso que se llama Hikaru Nakamura, que es nacido en Japón, pero juega para Estados Unidos. ¿Hay alguno que juegue para su país de nacimiento? Es interesante eso. Pero es muy interesante porque Nakamura durante muchos años fue el número 2 del mundo. Pero dejó de jugar torneos y se dedicó a hacer streams de ajedrez, tipo el chabón hace Twitch, y a jugar torneos online, donde le va muy bien. Torneos, juega tal vez contra Carlsen y le juega igual, pero online se juega más rápido, como que es otra modalidad. Y el chabón, como tenía muy alto ranking, todavía mantenía un puntaje muy alto en el ranking, podía jugar, tenía derecho a jugar el Grand Prix. Y llevaba años sin jugar un torneo presencial y lo ganó. O sea, ganó los 2 torneos que jugó y clasificó primero en el Grand Prix y clasificó así al torneo de candidatos. Luego, había 2 clasificados por un torneo que se llamaba la Copa del Mundo. Se le llama así por el formato. Porque no es que define al campeón mundial, sino que juegan 256 jugadores que se van eliminando como en llaves, ¿no? Hasta llegar a uno, obviamente. Y el campeón de la Copa del Mundo tiene derecho a ir a jugar el torneo para de ir a definir el mundial. Dios mío. La final por el título mundial. Todo es difícil, todo. Este torneo lo ganó un jugador polaco que se llama Duda. Pileski, no. Estaba muy seguro él en sus movimientos. Y segundo, ¿nació en Polonia? Está muy bien. Sí, es polaco, de pura cepa. Y juega para Polonia. Juega para Polonia. Y segundo, salió un jugador, y acá sí se viene la gran rosca mundial, que se llama Sergei Karyakin. Sergei Karyakin es un jugador que ya era muy conocido porque en 2016 había jugado el match por el campeonato mundial contra Carlsen también. Así como Caruana lo jugó en 2018, Karyakin lo había jugado en 2016, perdió en los desempates también con Carlsen en partidas rápidas. Ya llegaron, o sea, empataron varias secuencias, la verdad que fue súper apasionante. Karyakin es un jugador que nació en Ucrania, juega para Rusia, pero en este caso siempre se sintió ruso porque ¿dónde nació? Nació en Crimea. Vieron que Crimea es una ciudad que cuando se fundó la Unión Soviética la pusieron del lado de Ucrania para restarle peso a Rusia, pero históricamente fue una ciudad rusa, con lo cual todas las familias de ahí siempre se sintieron rusas y es por ello que en 2009 los rusos justificaron la invasión de Crimea y la anexión de la ciudad de Crimea a Rusia. En aquel momento Karyakin dejó de jugar para Ucrania y pasó a jugar para Rusia. Karyakin es un fanático del gobierno de Vladimir Putin. De hecho, en el match de 2021 entre Nepo y Carlsen, denunció a un jugador ruso que se llama Daniil Dubov porque había colaborado en el equipo de Magnus Carlsen y dijo, ¿cómo va un ruso a ayudar a un
jugador no ruso, en este caso un noruego, Que juega contra un ruso. que juega contra un ruso y lo acusó Claro. de traición a la patria. Traición a la patria, y, claro. Y, Tiene un punto. Desde el punto de vista de él, me parece Tiene un como punto. lógico. y Karyakin tuvo muchas expresiones en Twitter, o sea, en redes sociales y en Dijo, todos lados. la bandera de la FIDE yo no me la pongo nada. No, muy a favor de la guerra. Muy a favor de la guerra en Ucrania en 2022. Complejo. Y es así que él y solamente otro jugador más fueron los únicos 2 jugadores rusos que no es que no les dejaron participar con bandera de Rusia. Directamente los suspendieron Chau, baneado. por 6 meses. O sea, Bueno. no por tanto. Debido a la entrada a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. por 3 Por meses. 3 meses. Y lo expulsaron del torneo de candidatos. Ajá. Con lo cual, esta octava plaza que ocupaba él nos quedaba libre. Mm. Y entonces la FIDE fue a su reglamento a fijarse qué pasa cuando se baja, cuando un jugador se cae. Traemos al campeón del torneo de campeones del mundial del clasificatorio No. que juegan 472 chabones al mejor 14 de... partidas cada uno. Más fácil. Dice así el reglamento. En caso de Empezó en el 2020 antes necesitarse de Cristo. ese torneo. un reemplazo, jugará el jugador con mejor elo, es decir, puntaje del ranking, siempre y cuando, ojo con esta parte, cuente con al menos 30 partidas oficiales entre junio del 2021 y mayo del 2022, que es cuando se iba a jugar, o sea, el último mes antes de que comience el torneo de candidatos. O sea, es decir, en español, Que el juegue. último año tenía que haber jugado por lo menos 30 partidas válidas. ¿Cuál era el jugador con mayor ranking en ese momento cuando lo expulsan a Karyakin? Que era en marzo, estamos hablando. O sea, faltaban 2 meses nada más. Era un jugador chino que se llama Ding Liren. Ese jugador era el jugador con mejor ranking, o sea, de los no clasificados, con lo cual cumplía esa condición. Pero ustedes saben que en China, todavía, al día de hoy, hay reglas muy estrictas por el tema del COVID. Sí, Con lo claro. cual, en ese momento, él hacía 2 años, realmente 1 año, porque había salido para un solo torneo, pero en el último año no había jugado ningún partido presencial. Con lo cual, no podía Cumplir esa norma. Entonces, ¿qué hizo la Federación China? Agarró y le organizó torneos durante 30 días seguidos y pa, 30 días jugando. Pero eso no puede ser que te baje el elo si de Bueno, pronto buena perdés. pregunta, pero no, le fue bien. Ah, bueno, bien. Sospechosamente, Ya. justo jugaban contra todos chinos, Eran obvio. porque todos era un torneo- unos maletas ahí. No, ojo, o sea, yo vi unos videos donde analizaban los partidos y parecía como que jugaban seriamente, ¿no? Digamos, Claro. como que no es que Y estaba todo tenían- arreglado. estaban Tenían yendo buen para atrás. ranking también. Jugaba contra buenos jugadores, pero la verdad es que no perdió puntaje, con lo cual sostuvo su puntaje y así logró agónicamente, gracias indirectamente a la guerra en Ucrania y casi perjudicado por la pandemia, la clasificación al torneo de candidatos. Bueno, este torneo de candidatos se jugó con una particularidad, que es que cuando empezó el torneo todavía no se sabía si Carlsen iba a presentarse presentar o no. o no. Entonces, ¿qué decía el reglamento? Que si Carlsen se presentaba, el primero jugaba contra Carlsen, obviamente, ¿no? El campeón del torneo de candidatos contra el campeón del mundo. Pero si Carlsen no se presentase, Tenían que jugar el el primero contra el match- segundo. exactamente, era primero contra segundo. Pero Entonces, dáselo al primero. Ganó el torneo de bueno, candidatos. pero la ya- gente quiere show, quiere un match por el campeonato mundial. Entonces, todo el torneo, literalmente, porque no se supo que iba a ser Carlsen hasta pasado el torneo, se jugó sin saber si el segundo puesto era un puesto importante Claro. o no. O Y no, eso, obviamente, claro. cambia qué estrategia vas a hacer. Porque una cosa es pelear por el primer lugar y otra cosa es otra pelear cosa con el es- segundo lugar. Claro. De hecho, lo que pasó es que Nepo, quien ya había ganado el torneo de candidatos en 2020 y había desafiado a Carlsen en 2021 perdiendo, lo ganó de punta a punta el torneo. Lo ganó con 3 rondas de anticipación, ya era el ganador del torneo. Con lo cual, él ya tenía asegurado ser el desafiante de Carlsen. Pero, sin saber si eso iba a valer o no, seguía habiendo una disputa por el segundo lugar para ver si Carlsen se bajaba. Es así que en la última ronda llegan 2 jugadores con chances de salir segundos. Jugaban entre ellos, me jodes. Hikaru Nakamura y Ding Liren. Hikaru Nakamura tenía medio punto más que Ding Liren. Y jugaba Hikaru Nakamura con Ding Liren, justamente.
Es decir, que si empataban o ganaba Nakamura, Pasaba el Yankee. Nakamura salía segundo. Y no sabemos si eso servía o no. Y si Ding Liren ganaba, entraba al segundo lugar a esperar a ver qué pasaba con Carlsen. Y fue así que Nakamura, en un partido bastante... donde Nakamura como que arriesgó de más, porque él debería haber jugado al empate, y como que arriesgó de más innecesariamente, terminó perdiendo el partido en la última ronda y Ding Liren salió segundo a esperar qué pasaba con Carlsen. A esperar a, O sea, a Magnus suspenso. Entró octavo con una ayudita de los amigos y entró segundo en... Sí. ¿Y qué hizo Magnus? Bueno, en julio de 2022 Carlsen publica una carta donde dice que finalmente no va a defender el título mundial. Eso no significa que no siga jugando, porque de hecho su objetivo ahora es llegar a ser el primer jugador en la historia en llegar a 2.900 puntos de Elo. Ajá. Cosa que es muy difícil. Si quieren otro día les explico por qué. Es casi un problema matemático que no pueda llegar. Y finalmente entonces Ding Liren, a pesar de todo lo que Dani dijo, llegaba a ser el retador de alguna forma por el campeonato del mundo con Jan Nepomniachtchi. Lo primero que pasó cuando Carlsen dijo que no jugaba y el match pasó a ser entre Nepo y Ding Liren. Se cayeron los auspiciantes. Se cayeron no solo los auspiciantes, se cayó todo. De hecho, la sede original del match iba a ser Moscú, pero por la guerra, obviamente, esa sede había sido descartada. Con lo cual, no había sede, no había sponsor, no había nada. Recién 80 días antes. Islandia. 80 días antes de que comience el match. Chiquitapia. ¿Saben que acá justo 80 días antes de que empiece el match, o sea, 3 meses, recién ahí se confirmó una sede. En general se anuncia un año antes, porque es un evento muy importante. Hay que construir los estadios. Claro. La sede fue Astana, en Azerbaiyán. Dijo, y había un solo sponsor, que era una empresa de criptomonedas, ¿viste? Esas cosas, acá están lavando guita, ¿viste? Y la realidad es que el match empezó el 9 de abril con muy poca audiencia. La gente diciendo, che, loco, esto como que no... O sea, todos sabemos que el mejor es Carlsen. De hecho, Ding es era al comenzar el match, el número 2 del mundo y Nepo el número 3. O sea, era como muy evidente claro, que faltaba el mejor del mundo, ¿no? Pero el match, el primer partido estuvo bueno. Nepo lo tuvo ahí cerca a Ding Liren. Ding Liren con muy poco tiempo en el reloj logró hacer unas jugadas muy precisas y logró salvarse. Dijo, bueno, che, esto pinta. Suyo. El segundo partido fue muy loco porque Ding Liren jugó una apertura muy rara después de decir que estaba deprimido, que no dormía, que estaba muy mal psicológicamente. Y porque comía mucho azúcar. Sí, y terminó perdiendo. Es muy flaco Ding Liren igual, muy flaco. Igual eso dijimos. Eso no importa, puede haber resistencia a la insulina sin obesidad. Terminó perdiendo Ding Liren ese partido y... todos decíamos, che, Nepo lo va a pasar el trapo, este chabón está deprimido. Jugó una apertura rarísima, jugó una jugada muy rara en las primeras, como que no... Era todo raro. Pero así todo, el tercer partido fue tablas, como que Ding Liren se estabilizó, y el cuarto partido gana Ding Liren. El quinto partido gana Nepo. El sexto partido... ¡gana Ding Liren! ¡No! Esto nunca pasa, quiero que quede claro. En los campeonatos del mundo, en general... Siempre hay uno que lleva la son ventaja. Casi, no, empate. Son casi todos empate, por ejemplo. Claro. O sea, Carlsen con Caruana fueron todos empate, por ejemplo. Eso no significa que los partidos también no estuvieron buenos, pero quiero decir, son muy parejos. Sí, y acá era palo y palo, palo y palo. En el séptimo partido pasó en un arco y en el otro. Pasó una locura total, que es que... Ding Liren le quedaban 5 minutos para hacer 10 movimientos hasta que le den hasta que le den más tiempo en el reloj. Que y no el chabón no te van a dar más tiempo en el reloj. Se quedó pensando y se le fue todo el tiempo, le quedaron 20 segundos y movió la primera jugada normal y la segunda ya cualquier cosa, pues no tenía tiempo y perdió por tiempo. Rarísimo. Ah, no, rarísimo. Ahí después todos dijimos, chau. Ahí venían empatados. No, ahí venían empatados. Ahí Nepo pasó a tener un partido de ventaja. Después fueron varios empates y en la partida 12, es decir, quedando 2 partidas más, Ding Liren gana tras un error casi infantil de Nepo. O sea, un error que hasta para mí sería un error grave, ¿se entiende?
Un error muy burdo que lo deja a Dingliren con un mate en 2 casi inevitable. O sea, solo inevitable, sacrificando un montón de piezas y ya quedaba totalmente perdido. Con lo cual, el match se vuelve a igualar. Las últimas 2 partidas fueron tablas. Le pusieron la guita para que lo haga atractivo. Yo creo que... Para atraer auspiciantes. ¿No? No le pusieron unos criptos. Es feo lo que estás diciendo. Me molesta. Me molesta. Bueno, es así que, según el reglamento, si en los 14 partidos están empatados, van a un desempate de 4 partidas donde tienen 25 minutos en el reloj y cada vez que mueven les agregan 10 segundos. El primer partido, Nepo hizo un sacrificio de dama. Estuvo cerca de ganarlo, terminó en empate. Partidazo. Segundo partido también. Nepo tuvo bastante ventaja, terminó en un empate un poco más calmo. El tercer partido fue muy tranquilo, terminó en empate. Y el cuarto partido fue una locura total. ¿Por qué? Porque si uno de los 2 jugadores ganaba, era campeón del mundo. Y si era empate, iban a desempates con partidas más rápidas todavía. Y ya a 2 partidas de 5 minutos cada uno. O sea, medio casi como ir a los penales, ¿no? Bien. La última partida fue una locura. Porque Nepo tenía empezó con ventaja. Después se equivocó. Dingliren tenía muchísima ventaja. Se equivocó. Nepo tenía ventaja. Se volvió a equivocar. Y en hubo un momento clave donde cada uno tenía 1 minuto en el reloj. Y Nepo empieza a hacer una secuencia de repetición. ¿Qué significa esto? Cuando se repite la posición 3 veces, es empate. O sea, por ejemplo, si yo muevo una pieza, vos mueves la misma. O sea, como que repetimos, es empate. ¿Por qué? Porque, bueno, no había nada mejor. Como que hacer otra jugada para Dingliren era quedar peor. Nepo, en vez de repetir, hacer empate e ir a los desempates, dijo, voy a intentar ganar. Y cambió su jugada, no repitió. Y es así que Dingliren hace una jugada totalmente inesperada. Y de repente, Nepo se da cuenta que está perdido. Eso no. Y con 1 minuto cada uno, bueno, el partido sigue. Pum, 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 pum. Ahí moviendo muy velozmente todo porque se quedaban sin tiempo. Y Dingliren, que nunca estuvo en ventaja en todo el match, que salió segundo, saliendo segundo en la última fecha, ganándole al segundo, que no había clasificado al torneo de candidato, claro, y que nació en un país donde el ajedrez estaba prohibido, se consagró campeón del mundo. Y yo quiero resaltar una sola cosa, que es que este match, para mí, fue un canto a la humanidad. ¿Y por qué quiero decirlo? Porque en épocas donde tanto hablamos de la inteligencia artificial, fue un match muy humano, donde lo psicológico fue muy importante, donde los jugadores dijeron, esta jugada es mala, ¿sabes qué? Me chupa un huevo, la juego igual, ¿por qué? Porque vos sos un humano y no sos una computadora que sabe cómo resolver todas las jugadas malas. Y fue muy humano este match. Y realmente, contra de lo que nadie esperaba, terminó siendo espectacular y con una historia tremenda atrás, porque todo lo que pasó para que llegue a esa situación es insólito. Así que nuestras felicitaciones a Dingliren, nuevo campeón del mundo. Que seguro está escuchando. De ajedrez. Que seguro está escuchando, sobre todo por la hora que es. Así que para irnos, vamos a escuchar, obviamente, El Chino de Carballo y Calamaro. Canción escrita pensando en algún jugador de ajedrez de la lejana patria. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación, le ve de a poco toda la piel y la acaricia por primera vez. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no puede esperar más. Primero suelta un botón mientras él muere de pasión. Ella lo hace muy bien, deja su mano descender por su pecho hasta llegar a donde hay miel. Va a ser mejor olvidarse de todo esta
Todos tenemos una debilidad en el pantalón. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Él teme lastimarla y ella no puede esperar más. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después. En el reloj, solo son las 6. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor volver a casa después. En el reloj, solo son las 6. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. Los martes aprendemos cosas. Ciencia del fin del mundo. En Radio Monk. A ver, Tenenbaum, si te animás a poner esto de cortina. Porque la verdad que es muy fácil así. Es todo muy Ahí, fácil. todo mucho de la Billy. boca para afuera. Soy del centro, que Corea del centro. Pero bueno, vamos a ver si pone ahora esta de cortina en una ya definitiva provocación Provocación a los fin del mundo. a este programa. Así Realmente. que realmente. hay muchos mensajes acá. La gente está desesperada con tu columna de ajedrez. Sobre el ajedrez, cuando quieran lo charlamos, no hay tiempo ahora. No. Me encantaría un día hacer una charla solo de ajedrez. Tipo 2 horas de ajedrez. 2 horas es poco, pero bueno, pueden ser varias. Tipo, 2 horas es poco. 2 horas es poco. es poco. Me encantó eso. Para todo lo que hay que hablar, es poco. Estás como evangelizando. Yo milito el ajedrez. O sea, yo soy peronista de Atlanta y del ajedrez. Podemos Mirá decir vos. igual en este momento y en este lugar, ya que levantó tanta polvareda la columna de ajedrez, que Edito da clases de ajedrez para Claro. adultos y que si tienen ganas le pueden escribir. De pronto, Me si tenés que esto fumar hablando. Eso les, es lo único. les Ahí, despertó tipo, esta columna, les despertó las ganas de aprender a jugar al ajedrez o de mejorar su performance en este noble deporte, le pueden escribir a Edito, ¿no? ¿Cómo está la economía, no? Que estamos teniendo que... No, pero no digo la economía, es posta. O sea, la gente está. No, igual sí, claro. si a alguien le interesa. O si conocen a alguien que le Si interese, conocen a alguien. estoy armando. Siempre di clases para otros lugares y ahora estoy armando Grupos. mis grupos. Grupos. De adultes. De adultes. ¿Cuántos años? Sí. ¿Cuántos años? En el mínimo? ajedrez yo creo que con 16 ya sos adulto. 16. No, es que había una regla. Bueno, no, qué sé yo. O sea, pero para mí, por ok, cómo ok. es el ajedrez, Ujú. o sea, obviamente tiene otros tiempos madurativos. De hecho, un pibe que juega muy bien, de 10 años. 9 años. Claro, Faustino Oro, por ejemplo, está. es un chico argentino que tiene el récord de ser el jugador más joven de la historia en llegar a 2.300 puntos de elo. Vasco tiene algo que decir. No, quería saber si para toda la gente que está en el chat y demás, si Dito vos aceptás desafíos de ajedrez. Obviamente. ¡Epa! ¿En vivo? Ahí, ¿eh? Sí. En vivo, lo hacemos. Lo la hacemos, semana que lo viene. hacemos. Jugamos acá, Podemos- lo transmitimos. Claro, lo transmitimos. Cuando termina acá. el programa, transmitimos ahí. Bueno, ustedes se quedan, yo me. O antes. Tranqui. Pero ustedes se quedan. O en vivo, qué sé yo. Pasa que para la red. Bueno, en fin. No sé si llegamos a las 8 horas, pero capaz un... No, Una de 2 no, horas. chicos, a las 8 horas termina y me tengo que ir a laburar, todo bien, pero. Claro, no. Pero tengo el reloj, lo traigo la semana que viene. Ah, qué lindo. Bueno, Sí, sí. Bueno. jugamos en la tanda y lo dejamos grabado. Dicho esto, la doctora María Alcain, No, digas así. No. Dios. la doctora Julieta No María Alcain, preparó una columna sobre la banda de Carva. Sobre la banda de Carva. Los Limones. Es correcto. Sí. Sobre la 2. banda de Carva. Porque lo extrañamos tanto. Lo extrañamos tanto que teníamos que traerlo de alguna manera. No, es mentira. Preparé una columna sobre los limones, la fruta. Preparé es una forma de decir. Pero me enteré de unas cosas que me parecieron interesantes.
Y así es como uno prepara la columna de Ciencia del Fin del Mundo. Realmente, o sea, sinceremos, no. Bueno, entonces me enteré de que existe un limón particular que crece en una región de Italia, que aparentemente es muy codiciado por la industria perfumista, de los perfumistas. Sí, esos que matan gente. Lo vi en una película. Lo vi en un documental. Bueno, este limón se llama Licia Diamanti. Licia Diamanti. Licia Diamanti. Lindo, Y aparentemente es un limón gigante. O sea, si ven las fotos es realmente Pero, gigante. tipo tamaño de un melón, ponele. No, un melón pequeño, digamos. Bien, Dicen que... melón menos. Dice La fábula. una de las notas que leí que puede llegar a pesar 5 kilos. No es muy pequeño el melón. Pavada de limón. La cuestión es que aparentemente este limón, como les decía, es muy sus aceites esenciales son muy importantes para la industria del perfume. Y entonces en una de estas notas que leí había un agricultor italiano que se lamentaba porque decía que el cultivo de Licia Diamanti está como desapareciendo desde los años más o menos 70-80. ¿Cómo se llamaba Yo el estoy agricultor? esperando cómo hablen. Se llamaba Giuseppe. Antonio Lanzarota. Antonio Lanzarota, que cuando llegaba a ver si estaban los limones, decía, la pasta, ¿dónde está la pasta? Bueno, básicamente lo que dice es que hay dos principales razones por las cuales el cultivo de estos limones está en franca decadencia. La primera es la migración, que los jóvenes en esta zona... Pensé que los limones migraban. En Calabria. Carajo. No, digamos, la gente joven en estos tipos de pueblos rurales europeos se va de esos pueblos a otros lugares, Está perdida a otros la juventud, horizontes. hay que Entonces, decirlo. No, entonces es como que es un oficio que se está como perdiendo. Y además eso, sumado a que está todo el tiempo siendo reemplazado el aceite esencial del limón, así como viene, como se saca del limón, por cosas más sintéticas, más industriales, y que son obviamente mucho más baratos, sobre todo considerando que el cultivo del limón está siendo tan escaso, digamos. Entonces lo que está pasando es que es cada vez más difícil encontrar unos buenos limones para hacer estos perfumes. Y además hay otro problema que incluye a toda la agricultura, sobre todo europea, que es que desde el año 2009 la Unión Europea viene haciendo acuerdos y cuestiones para que el 20% de la energía que se produce, la energía eléctrica que se produce, venga de fuentes renovables. Sí. Como ser la que sea, pero les da como beneficios a los que ponen de alguna manera generadores eléctricos a partir de energías renovables, porque su objetivo era llegar al 20% de energía eléctrica producida por energías renovables. ¿Cuál es el problema? Que esto lo que hizo fue generar que se crearan lo que se llaman granjas solares, que es en un espacio de tierra muy amplio poner paneles solares en el piso para aprovechar esa tierra que le da todo el sol para hacer energía eléctrica, porque es más rentable poner un panel solar que cultivar alimentos. Claro, y no hay mucho lugar para cultivar estos limones. No hay mucho lugar, y aparte pasa esto, la tierra, o sea, el uso de la tierra empieza a competir en la producción de energía fotovoltaica, como se llama, con el uso del suelo para producción de alimentos. Entonces, claro, o sea, el problema es este desplazamiento en el uso de la tierra, que, por supuesto, lo que empieza a pasar es que si vos de pronto sos un granjero, un agricultor, una persona que vive de trabajar la tierra y de pronto el dueño de la tierra dice, no, ahora lo que voy a hacer es alquilar la tierra para poner paneles solares o venderla directamente, vendérsela a una empresa de generadores de paneles solares, lo que empieza a pasar es que hay un aumento total del desempleo en esos lugares donde la gente se dedica a labrar la tierra y donde ahora ya labrar la tierra ya no es más rentable, porque el dueño de la tierra prefiere poner paneles solares, ¿no?
Entonces estamos medio en esa situación. En este momento ya se pasó ese 20% de que se habían puesto como objetivo de que toda la energía fuera de renovable. La energía renovable, pero ahora tienen el otro problema, que es que no tienen lugar donde producir los alimentos. Es como que lo que nos vendieron como una solución, en realidad es un problema. En el centro del mundo estamos hablando, ¿no? En Europa, que también, como decía Dani, no tienen un montón de lugar para producir sus alimentos. Este es un problema que, por ejemplo, en Argentina o en países más grandes, qué sé yo, en Canadá, mucho no pasa. O sea, todavía no hay una competencia de la tierra entre estos usos. Claro, tenemos otros problemas, como lo del desplazamiento. Tenemos otros problemas agrícola. No vamos a decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero ese problema no lo tenemos. ¿Pero por qué les hablo de los limones en Calabria? Porque en Calabria, esta familia de Antonio Lanzarota, la vieron, digamos, porque ellos tenían un campo como de 70 hectáreas y ellos plantaban limones, Licia Diamanti. Licia Diamanti. Y entonces, cuando vino toda esta cuestión de la Unión Europea y del 20% de la energía que venga de los renovables, y entonces empezaron a sentirse amenazados por este tema de las granjas solares, entonces ellos decidieron poner paneles solares en su campo. Sí. Pero sin dejar de plantar limones. Bien. Hicieron las dos cosas al mismo tiempo. Ellos se subieron a una cuestión que se llama la agrivoltaica. Es decir, mezclar la producción de energía fotovoltaica con la agricultura. Entonces encontraron esa forma de que las dos cosas convivan y en realidad es un win-win porque ellos, al ser los generadores de esa energía eléctrica, ganan plata. Porque ellos generan la energía eléctrica de todos los vecinos de alrededor, con lo cual ganan plata. Pero además, porque como pusieron los paneles solares en unos pilones, o sea, elevados, no sobre el piso como se hacen las granjas solares normales, sino elevados, esos paneles solares le dan sombra a sus árboles de limones y aparentemente los limones, cuando tienen sombra, crecen mejor. Maduran más lento, producen más aceites esenciales y como que se le puede dar como una planificación más larga a la cosecha de esos limones. Entonces lo que contaban es que, por ejemplo, lo que estaba pasando ahora es que el precio de los limones, el precio de mercado de los limones está muy bajo. Entonces ellos dicen, en general, yo lo que hago cuando el precio del limón está muy bajo es que como yo tengo todo mi trabajo ahí, no lo tengo que vender aunque sea barato. Claro. O sea, no puedo arriesgarme a perderlo todo. Si el limón está barato, lo tengo que vender barato. Pero ahora no necesito hacer eso porque la energía solar, o sea, la energía eléctrica que produzco con mis paneles solares me da un ingreso de dinero y la sombra que me da el panel solar sobre el limón hace que yo lo pueda dejar en la planta sabiendo que no se va a pudrir y cuando termine toda esta cuestión yo voy a poder venderlo a mejor precio. Win, win. Win, win, win. Un win más. ¿Vos sabés, Julieta, cuál es el principal productor mundial de limones? ¿Quién? ¿Alguien lo sabe? Yo ¿En no la lo sala? sé. Para mí, nosotros. Argentina. Argentina. Me arriesgaría a ¿Qué decir país? que Tucumán. Sí. Mi ¿Se acuerdan de la publicidad de limón? limón. Bueno, a eso quería Me ir. acuerdo. ¿Ustedes saben qué Tristemente país me acuerdo. bloquea el ingreso de limones argentinos, justamente? ¿Qué país? La cuna del liberalismo. Ay, no te lo puedo creer. El libre USA, mercado. El libre mercado. Que te proponen que vos abras las fronteras, pero ellos no te permiten exportar tus productos. Por eso, Qué pillos. Macri, que jugaba festejó al fútbol con Trump, festejó con ese video tan bello Ay, la Dios entrada mío, de los qué limones. Che, limón. Bueno, la cuestión es que este chabón cuenta que en esta cuestión agrivoltaica, esta cuestión de unificar la agricultura con la producción de la energía fotovoltaica, lo que se descubrió por el camino es que, obviamente, no todos, pero sí muchos cultivos se benefician de este sombreado parcial con los paneles solares. Obviamente,
lo que dicen las personas que prestan o que tienen agrivoltaica en su campo es que uno como productor no puede ir, o sea, productor de limones, no tiene el capital suficiente para ir y decir quiero echar la mitad de mi campo con paneles solares porque es carísimo, entonces lo que tenés que hacer es asociarte con una empresa que sea productora de paneles. Entonces lo que dice es, bueno, vos te asociás con esta otra empresa, pero tenés que tener en cuenta de que te tenés que asociar de una manera correcta, porque el trabajo de instalar los paneles y de mantenerlos puede llegar a arruinar los cultivos. El tema de tener cultivos ahí también es como que es una solución de compromiso, digamos. No es que todos ganan así de la nada, sino que todos tienen que poner en el medio alguna cosa para que esto funcione. La cuestión es que... moví esto, perdón. La cuestión es que tener los paneles solares arriba de los cultivos ahorra hasta un 70% de agua porque el sustrato... Se evapora menos. Exacto, el sustrato retiene más el agua, las horas de sol más intensas lo tenés cubierto por la sombra de los paneles solares y además protege a los cultivos de eventos extremos, como nevadas o inundaciones o cuestiones de ese estilo. Entonces es como bien asociado, se puede mejorar las dos cosas, mejorar la producción de energía solar y mejorar junto, o sea, en el mismo lugar. Una sinergia. Exacto. Como les gusta decir. Y que entonces ya no tenga que competir el uso de la tierra, en el uso de la tierra, una producción con la otra. Y me pareció espectacular, la verdad. Y me acordé de cuando vino Ismael Eiras, ¿te acordás, Dito? Sí, cuando el vino papá de mi hermana. El papá de la hermana. Porque acá no hacemos nepotismo. De Edith, para nada, nepomachni. Tampoco hacemos. Que él contaba que él como arquitecto lo que hace es estudiar o promover la integración de los paneles solares en la estructura, en la arquitectura de las casas. Entonces, bueno, esto también, ¿no? Es como una manera de integrar a los paneles solares en la arquitectura de los campos. Y otra de las cosas que encontré muy interesante, que me pareció espectacular, es que en Italia también, en este mismo lugar, hay unas empresas que hacen paneles solares con forma como de teja. De carita feliz. Como con forma de teja. Ah, eso está buenísimo. Y entonces está buenísimo porque la gente, o sea, una de las resistencias más grandes a usar paneles solares es que interrumpen. Es que no es estético desde el punto de vista arquitectónico. Interrumpen el estilo de una construcción que está hecha como con materiales y con formas clásicas. Y entonces, como para. Porque en realidad porque me enteré de casualidad y dije, bueno, va. También en Italia están haciendo paneles solares que asemejan materiales más clásicos y que entonces aumentan la usabilidad en el sentido de disminuyen la resistencia al uso por parte de los ciudadanos. Y entonces me pareció un lindo ejemplo de cómo todo puede convivir y todos podemos ser felices. No como Dani, que viene con sus columnas de que todos nos vamos a morir. Pero podemos ser felices haciendo ejercicio y durmiendo el tiempo adecuado. Sí, y poniendo paneles solares en nuestros cultivos de limones. Y comiendo limones de 5 kilos. Totalmente. No, pero porque no se comen, se usan para el perfume. Así que esa es la historia que tenía en tiempo récord. Y viste que tenía poco para decir. No mentí. Ya está, terminé. Bueno, gracias por aclarar. Bien. María Julieta. Julieta María. Perdón, Julieta María. Bueno, No, ¿y de nada. qué canción elegiste? Elegí una sobre los limones. Los pero limones. no me acuerdo cuál es. Yo creo que elegiste una Julieta. muy popular. Ah, una de Julieta Venegas. Una chica que de se Mi llama Tocaya. como vos. Sí, entonces vamos a escuchar, elegida por mí personalmente, Limón y Sal de Julieta Venegas, Mi Tocaya. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces
y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Estamos al sur del sur, pero igual acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Ciencia del fin del mundo. Quiero pedir perdón. Si no tenés perdón. No tenés perdón. Porque Mateo se me puso a jugar una partida por ajedrez y yo, mientras, ponele que entre comillas muy grandes, conducía el programa, No me diste ni pelota. jugaba a ciegas el partido y... Yo estaba tratando de... Decía, bueno, tan aburrido es lo que estoy contando, viejo, que nadie me da bola. No, es que estaba jugando al ajedrez. Y es que me tocó mi punto débil. Y bueno, nada, Sí. me equivoqué. Aparte, Mateo juega por lo pronto lo suficientemente bien como para que no haya chance de que le gane a ciegas. De O sea, esta no hay manera. chance. O sea, Ujú. está Ja. con O sea, un montón de ventajas. Encima perdió. ¿Te das Y cuenta? O sea, todavía no perdí, perdiste. pero está difícil. O sea, Dejando el debería honor concentrarme del demasiado. programa. Así Bueno, que, viejo, bueno, basta. felicitaciones a Mateo y perdona a Juli. Listo, te perdono, pero que no se vuelva a repetir. Porque es feo hablarle a alguien El que no te quiera está jugarme escuchando. por a ciegas, Cualquier día que no sea martes de 20 a 22, les pido por favor. en el grupo de Telegram me escribe y jugamos. Dale. Creo que hasta hay Muy un bien. coso de Telegram. Estamos tardísimo. Bueno, Estamos tardísimo. vamos a escuchar el pronóstico del tiempo a ver si se va el dengue o no se va el dengue. Hola Ciencia del Fin del Mundo, ¿cómo están? Acá Daniel para contarles cómo va a seguir la próxima semana después de esta irrupción de aire frío que nos dejó con unas mañanas bastante frescas, pero con sol que hace agradables las tardes. Entre mañana miércoles y el día viernes van a ir subiendo progresivamente las temperaturas. Todavía mañana el miércoles y el día jueves por la mañana se espera bastante frío, pero como todo el día va a estar despejado, van a ir levantando las temperaturas por la tarde y el viernes va a estar bastante agradable. El día sábado comienza un periodo de incertidumbre que seguramente dura hasta el día lunes.
porque se formaría una ciclogénesis, que sé que es un valor que a Juli le gusta y a Felipe me lo recordaba, que La todavía no está ciclogénesis. muy claro dónde se va a formar, si va a ser más por el lado del Atlántico o más para el lado de Brasil. Dependiendo de Ni eso, puta el día idea sábado se tiene. nublaría más o menos y podría haber un O poquito no. de viento del este y alguna llovizna algo débil hacia la tarde. El principal periodo que podría haber precipitaciones sería entre domingo y lunes, dependiendo de dónde se forme esta ciclogénesis, si vamos a tener o no lluvia y qué intensidad tengan. Y ya entre martes y miércoles tendríamos nuevamente condiciones de buen tiempo sin fenómenos. En principio no va a haber grandes cambios de temperatura, sí hacia el día martes podría refrescar un poquito, pero no mucho más que eso. Así que con este panorama les dejo un hermoso saludo y que tengan una muy linda semana. Gracias, Bueno, Dani. ahí va. ¿Llueve? ¿No llueve? Capaz que Nadie lo sí sabe. o no. La ciclogénesis. Igual ciclogénesis el no la tiró Atlántico. nunca hasta Es ahora. nueva. Ciclogénesis es nueva. No, ciclogénesis le gusta a Feli. Feli dice mucho la Ay, ciclogénesis. Igual va. yo quiero decir que el único fenómeno acá es sos vos, Dani. Totalmente. ¿Para cuál, Dani? ¿Cuál Dani? Anaya. No, Hay incertidumbre. chapero, Hay Dani, incertidumbre de Danis. Bueno, Ciclogénesis es nueva. ¿Viste cuando estudiabas un idioma de chico y te iban haciendo anotar las palabras como en un diccionario? Bueno, ahora tenés que ¿Vos? recortarla del periódico Claro. y hacer una oración Si no hay más empleando periódicos. ciclogénesis. yo tengo el catálogo del lugar donde le compro la comida a las gatas. Es lo más cerca a un diario que tengo y no creo que diga la palabra ciclogénesis. Yo nunca la escuché en mi vida. De O hecho, el dudo de farmacoso. su existencia. El farmacoso, viste que te viene Claro, con la tal cual, revista. tal cual. Bueno, entonces llueve, no llueve, nadie lo No sabe, sabemos. no sabemos. Por ahí refresca, puede ser que no. Más o menos. ¿Cómo fue Puede eso? que más o Intensidad puede que tenue. menos. Eso ¿Escucharon como- lo de intensidad tenue? A mí Intensidad me tenue. gustó Yo mucho. insisto con que Dani Anaya debería ser periodista deportivo. Poeta. Ah, Porque realmente es buenísimo. Te dice, Sí. y la verdad que le conviene ganar, pero puede ganar, capaz que no. puede perder. Lo que también puede realmente le empatar. conviene es ganar. Ahora. Ese es un análisis importante. Ya empezar analizando que a Boca le conviene ganar, a mí No, me es parece un montón, espectacular. es un ¿viste? montón. Bueno, amigues, Bueno. se nos recontrapasó el tiempo. El Vasco está recién Muchas recuperado del dengue. No le gracias, hagamos Vasco. esto. Que se puso a la 10 ayer. Estaba con fiebre y hoy ya está recuperadísimo. Así que muchas gracias, Vasco, por todo. Dito sigue jugando al ajedrez. No Yo no estoy lo puedo jugando creer. al ajedrez. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el jueves todavía sin conductor. O sea, ya está. Para mí ya abandonó. Nos reencontramos el jueves Y en el el martes Twitch. que viene, en teoría, va a estar acá. El martes que viene, supuestamente, con Salvo el que salga. Y esto es importantísimo. Ahora, en un poco menos de 2 horas, Ay, sí, sí. ponen el canal 22.5 de la TDA y en teoría vamos a estar nosotros. Yo tengo un poco de duda de si realmente vamos a estar. O sea, no sería la primera vez Incertidumbre. que no estemos. Pero por favor, si alguien lo ve, saca una foto y Por nos favor. etiqueta. Sí, por favor. sí. O nos la manda, por lo menos. Yo quiero Sí, un compilado claro. de fotos de gente en la cama mirando Ciencia del Fin del Mundo a las 12 de la noche. Bueno, y obviamente muchísimas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final y se pusieron a jugar al ajedrez con Dito. Escríbanle para tener clases. Los amamos y las amamos y nos vemos el jueves. Chau, muchas gracias por todo. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía siempre se apodera de mi ser, mi ser.